Bien, ahora sí vamos a iniciar. ¿Me confirman, por favor, que se puede ver la grabación o la presentación? Sí, que se puede ver. Se ve. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces este módulo denominado Estructuras de hormigón armado. Antes de entrar a ver algunos aspectos importantes acerca del hormigón armado, tanto como aspectos relacionados al diseño principalmente, vamos a enfocarnos primero en lo que son las normativas, ya que en nuestro país existe una infinidad de normativas y prácticamente algunas ya desactualizadas, entonces vamos a hacer como un eh, resumen, digamos así, bastante pequeño de cuáles son las normativas que nosotros tenemos ahora y cuáles son las que deberíamos utilizar, ¿no? Luego de eso ya entraremos a ver algunos aspectos más importantes del hormigón. Entonces, lo primero, mencionar que las normativas son documentos técnicos que establecen requisitos mínimos para el análisis, diseño, calidad de materiales, dimensiones, cuantías y ejecución de estructuras y elementos estructurales, garantizando la estabilidad y durabilidad estructural de forma eficiente, óptima y económica. Eh, Tenemos muchas instituciones alrededor del mundo, también asociaciones, institutos y universidades que desarrollan mucha investigación y proponen cierto tipo de normativas, ¿no? Como por ejemplo la ACE, que es el American Society of Civil Engineers, también el ACI, que es el American Concrete Institute, el ISC, el American Institute of Steel Construction, el ISI, ¿no? El American Iron and Steel Institute. También tenemos las normas ASTM, las normativas ASHTO y también eurocódigos y muchos otros más, ¿no? Principalmente los que se mencionan aquí son normativas norteamericanas, es decir, de Estados Unidos, que son las que predominan y rigen también en todo este continente americano, a excepción de Brasil, ¿no? Y también tenemos fuerte influencia también con los eurocódigos. Por ejemplo, entre las principales normativas internacionales, si referimos a Estados Unidos, tenemos la ACE 722, que es su última publicación, que son las cargas mínimas de diseño y criterios asociados para edificios y otras estructuras, ¿no? Es decir, una normativa específica de cargas, que ha servido de base para nuestra normativa de cargas boliviana y también para normativas latinoamericanas. Hablando del hormigón estructural, la que tiene mayor influencia, en este caso en esta región, es el ACI 318 en su última publicación 2025, que son los requisitos de reglamento para concreto estructural y comentario, ¿no? Si hablamos del acero, tenemos la ANSI ISC 360 en su última publicación del 2022, que son las especificaciones para construcciones de acero, referido a aceros laminados en caliente, y el ISI estándar también del 2022, referido a, son especificaciones norteamericanas para el diseño de elementos estructurales de aceros conformados en frío. Para puentes no tenemos, por ejemplo, normativa propia en Bolivia, utilizamos mucho la normativa ASTO RFD, en su última publicación del 2024, la 10ª edición, que son especificaciones de diseño para puentes, ¿no? Entonces aquí, algunas de las normativas internacionales que principalmente sirven como referencia para normativas locales en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Y lo propio en Bolivia. Pero no solo tenemos esas normativas estadounidenses, sino también, por ejemplo, mencionados los eurocódigos. Los eurocódigos es un compendio, es una biblioteca de normativas bastante amplia, ¿no? Muy enriquecida. Tenemos prácticamente 10 eurocódigos y en cada uno de estos eurocódigos tenemos distintos tomos, ¿no? Entonces es un compendio muy, muy grande. Dice, los eurocódigos son un conjunto de normas europeas redactadas por el Comité Europeo de Normalización CEN, y que pretenden unificar criterios y normativas en las materias de diseño, cálculo y dimensionado de estructuras y elementos prefabricados para edificación. Los eurocódigos redactados son los siguientes: desde el eurocódigo 0, bases de diseño estructural; el 1, referido a acciones sobre estructuras; el 2, estructuras de hormigón; 3, estructuras de acero; 4, estructuras mixtas de acero y hormigón; 5, estructuras de madera; 6, de albañilería; 7, diseño geotécnico; 8, diseño sísmico; y 9, estructuras de aluminio, ¿no? Y en cada uno de estos eurocódigos, como decíamos, tenemos gran cantidad de tomos, entonces es una información muy, muy amplia. Por ejemplo, entrando al eurocódigo 8, tenemos nosotros 6 eurocódigos
¿no? Que van, por ejemplo, desde el diseño de estructuras sismoresistentes, parte uno, que son las reglas generales, acciones sísmicas, ¿no? Y reglas de edificios. Tenemos la parte 2, que son puentes, parte 3, y son otro tipo de estructuras, ¿no? Parte 4, silos, tanques, parte 5, fundaciones, 6, torres, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una gran cantidad de normativas. Además, este tipo de documentos, de ayudas, donde se presentan ejemplos completos del diseño y la aplicación de cada uno de estos eurocódigos, en fin, ¿no? Similar a los handbooks que publican también en Estados Unidos los distintos institutos. Entonces podemos ver gran infinidad de normativas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en Bolivia? Hace unos años atrás se creó el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, que es el INNORCA. Este instituto es una asociación o es una asociación privada sin fines de lucro creada mediante decreto supremo del 23489 del 29 de abril de 1993. Es decir, se crea en el 93 a través de un decreto supremo, iniciando actividades el 5 de mayo del 93, con la finalidad de fortalecer la infraestructura de calidad en Bolivia. Aquí está la página principal de INNORCA, les invito a que puedan revisar también y ver toda la información y documentos que se presenta ahí adentro, ¿no? El INNORCA tiene a su cargo dos pilares fundamentales de calidad. Primero, que es la normalización técnica, y segundo, la certificación de calidad, ¿no? Son sus dos pilares. Ustedes saben que INNORCA certifica la calidad. Siempre se habla de algún producto o de algún servicio, ¿no? Que tiene un sello INNORCA, por ejemplo, es decir, que ha pasado por un proceso de certificación de calidad, y también la normalización técnica, que es lo que nos interesaría en este caso, ¿no? Es decir, el Estado boliviano le da atribuciones al INNORCA a través de este decreto supremo para crear normativas. El INNORCA, si revisan ustedes la página, ¿no? Van a encontrar ahí mucha información, pero como resumen les muestro que tiene 20 sectores de trabajo. Cada sector está conformado por distintos comités técnicos, ¿no? Aquí están los 20 sectores. Por ejemplo, sector 1, normas fundamentales; 2, metrología; 3, productos alimentarios, agrícolas, bebidas; 4, envases y embalajes; 5, salud, seguridad; 6, medio ambiente; 7, química, petróleo, gas, derivados; 8, energía; 9, textiles y cueros; 10, forestal; 11, metalurgia, minería, siderurgia; 12, construcción. Este es el que nos interesa, por ejemplo, ¿no? Sector 13, mecánica; 14, electricidad y electrónica; 15, información y documentación; 16, transportes; 17, servicios; 18, agricultura; 19, equipamiento doméstico y comercial; 20, telecomunicaciones. Fíjense que son distintos rubros, no solamente los que nos interesan en este caso relacionados a la construcción, sino que hay infinidad de rubros que se están desarrollando en todos estos 20 sectores. Y cada uno de estos sectores, lo que decíamos, nos interesa a nosotros el sector 12, que es de la construcción, y cada uno de estos sectores tiene distintos comités. En este caso, el sector 12 tiene 26 comités técnicos, ¿no? Los cuales se enumeran a continuación. Desde el 12.1, que es del cemento; el 12.2, que es cal y yeso; 12.3, áridos; el punto 4, piedras de construcción; el 5, agua; 6, aditivos; 7, morteros de hormigones; 8, vigas y postes pretensados; 9, puertas y ventanas; 10, no se encuentra actualmente en funcionamiento; el 11, materiales cerámicos para la construcción; 12, materiales refractarios; 13, fibrocemento; 14, instalaciones sanitarias de agua potable; 15, instalaciones de agua; 16, tuberías y accesorios de plástico; 17, tuberías y accesorios metálicos; 18, no se encuentran en elaboración; 19, organización y digitalización de la información sobre edificios, estructuras y trabajos de ingeniería civil; 20, construcción de edificios; 21, tamices; 22, tuberías de hormigón; 23, elementos prefabricados de hormigón; 24, materiales de construcción fabricados de alambre; 25, construcción de estructuras; 26, artefactos sanitarios para baño. Fíjense que son distintos comités que están todos en este mismo sector de la construcción, ¿no? Entonces de ahí viene el 12 punto y el número de comité al cual haremos referencia. En este caso, fíjense que el 12.25 es relacionado a construcción de estructuras. Dentro de este comité de construcción de estructuras es que se han ido desarrollando normas importantes para Bolivia en lo que corresponde al sector de la construcción. Bien. Entonces, ¿qué normativas? Si revisamos la página, ¿qué normativas podríamos encontrar en la INNORCA? Por ejemplo, tenemos cargada la CBH 87, es una normativa incluso que se ha publicado muchísimos años antes de la creación del INNORCA, ¿no? Luego el INNORCA la ha recopilado también y está ahí publicada en su página. Que es la CBH 87, la norma de hormigón armado, ¿no? Que ha sido aprobada a finales del 86 con
que ya vamos a ver esto a continuación. Ha sido inicialmente aprobada con una resolución ministerial, posteriormente con un decreto supremo. Luego también vamos a encontrar la NB 12-25001. Ahora ya sabemos de dónde viene esta nomenclatura, ¿no? 12 es del sector 12, ¿verdad?, de construcción. Punto 25 era el comité de construcción de estructuras, y 001, que es la primera publicación, ¿no?, que vendría a ser relacionada al hormigón estructural. Entonces, de ahí viene toda esta nomenclatura, NB 12-25001, y inicialmente se ha publicado la norma del 2012, luego la del 2017, que es la que se encuentra actualmente en Minorca para poder adquirirla, incluso de ahí está una versión de pago. Si bien son normas un poco antiguas, que muchas de estas ya han sido liberadas o han sido filtradas, podamos decir así, que se encuentran también en las redes, en internet. Entonces yo les voy a compartir, tengo muchas de estas normativas, se las voy a compartir en la parte de bibliografía también. Posteriormente se elaboró la NB 12-25001 del año 2020. Sin embargo, existía un compromiso por el Estado boliviano de poder aprobar de una vez por todas esa norma. Entonces, es como que se ha apropiado de esta norma el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Entonces ya no podemos encontrarla nosotros, por ejemplo, esta norma en la página del IMNORC. Simplemente vamos a ver hasta el 2017. Luego, ¿qué otras cosas podemos ver en IMNORCA? La NB 12-25002, ¿no?, que esta es una normativa relacionada a cargas, en su última publicación, la del 2019, y está plasmada en 2 tomos, ¿no? El primer tomo, que son las especificaciones, y el segundo, que son los comentarios a esas especificaciones. Aquí está, ¿no? Acciones sobre las estructuras gravitacionales, geológicas y empujes del terreno. Esta también es una versión de pago, entonces pueden encontrarla ahí. Hay otra publicación que es la norma de viento, la NB 12-25003, en este caso, también publicada en 2 tomos, su última publicación en el año 2022, que es enfocada netamente al diseño de estructuras ante solicitaciones de viento. Y en este caso, también publicada en 2 tomos, ¿no? También tenemos la NB 12-25004, que en su publicación del año 2019, que es relacionado a estructuras de acero, ¿no? En este caso, netamente a estructuras metálicas laminadas en caliente, es decir, basado en la norma de Estados Unidos, enlace 360, relacionado a aceros laminados en caliente. Entonces vamos a poder encontrar estas normas en el sector de el 12.25, ¿no? Si vamos revisando los distintos comités, los distintos sectores, vamos a encontrar un montón de normativas más, ¿no? Relacionadas al cemento, relacionadas a otro tipo de materiales, de ensayos, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa en este caso serían estas de acá, del comité 12.25. Ahora, además de estas publicaciones de IMNORCA, el Estado boliviano es el que tiene toda la atribución de generar, de elaborar normativas, ¿no? Que hemos visto que el Estado boliviano ha designado esta función al IMNORCA a través de ese decreto supremo de 1993, pero al mismo tiempo el Estado boliviano también tiene la potestad de elaborar distintos tipos de normativas, por ejemplo, y ponerlas en vigencia. Al final, voy a volver atrás, al final, por ejemplo, estas normativas que están plasmadas, que han sido elaboradas por IMNORCA, tampoco son de uso obligatorio en el país, ¿no? Estas se elabora el IMNORCA, las presenta al Estado boliviano y es el Estado boliviano quien las aprueba, las valida, las vuelve de uso obligatorio a través de una resolución ministerial, decreto supremo, ley, etcétera. Hasta que esto no ocurra, entonces son documentos que están ahí, ¿no? Entonces, muchos de esos documentos no tienen ningún tipo de respaldo, aprobación ni ningún tipo de obligatoriedad en su aplicación. Entonces, ¿quién tiene toda la potestad de poder aprobar o no una normativa, de darle un uso obligatorio o no? Es prácticamente el Estado boliviano, ¿no? A través del Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda en la actualidad. Anteriormente era el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, ahora no hay más ese ministerio, ahora es un viceministerio, ¿verdad? Que corresponde al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, este es el ente máximo, el Ministerio de Obras Públicas, quien está encargado del desarrollo de este tipo de normativas. Y, por ejemplo, el Estado boliviano ha aprobado esta norma de hormigón, la CBH 87, ¿no? Todos ya la deben conocer.
Fíjense que se ha aprobado esto el año 91 a través de un decreto supremo, ¿no? Y que sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, podríamos decir que, y ese decreto supremo lo ha elaborado el Estado boliviano. Entonces, es una normativa completamente vigente a la actualidad. Pero también en los últimos años ya se ha ido desarrollando distintas normativas. Por ejemplo, es el Ministerio de Obras Públicas quien ha conformado un comité técnico para elaborar la Guía Boliviana de Diseño Sísmico del año 2020, ¿no? Era un primer documento normativo avalado por el Estado boliviano relacionado a diseño sísmico, ¿no? Esto ha sido un avance muy importante, ya que había por muchos años distintas gestiones para poder lograr esto y muchas de ellas se han quedado a medio camino. Luego, ya el 2020 o el 2019 se conforma el comité, el 2020 se publica este primer documento que es la Guía Boliviana de Diseño Sísmico, ¿no? Del 2020, elaborada por un comité técnico y aprobada por el Estado boliviano, ¿no? Ya que anteriormente hubo la Guía Boliviana de Diseño Sísmico también del año 2018, pero por ejemplo, eso ha sido elaborado por un profesional, simplemente no por un comité técnico, fue elaborada por el ingeniero Rolando Grandi y tampoco fue aprobada ni avalada por el Estado boliviano, ¿no? Fue un documento muy importante que él en base a su experiencia ha ido publicando, ha publicado otros dos documentos anteriormente, la NBDS el año 2006 y un manual de diseño sísmico el año 2015, ¿no? Luego la guía del 2018. Son tres publicaciones que hizo el ingeniero Rolando Grandi para tratar de implementar una normativa en Bolivia, ¿no? Sin embargo, el 2020 es cuando por fin el Estado boliviano toma las riendas, conforma un comité técnico y elabora el primer documento. Luego, el mismo Estado boliviano conforma otro comité técnico, elabora luego la norma boliviana de diseño sísmico del 2023. Entonces, a finales de 2023 se aprueba esta norma de diseño sísmico y esta otra, la guía, entonces ya se anula, ¿no? Entonces, esta ya queda anulada y entra en vigencia la norma boliviana de diseño sísmico, la cual está vigente hasta el día de hoy y es de uso obligatorio, ¿no? Es lo que dice la resolución ministerial de la guía, de la norma boliviana en este caso. Ahora, la norma boliviana de diseño sísmico referencia todo lo que es correspondiente al diseño de hormigón, hace referencia a la norma NB 1225001 o al ACI 318 de Estados Unidos y no así a la CBH 87, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a aplicar diseño sísmico, entonces ya no concuerda prácticamente para nada con la CBH 87, ¿no? No tienen relación alguna. Bien, luego en geotecnia se ha aprobado también la NBG de 2025, que es la norma boliviana de estudios geotécnicos, que deben conocer, y actualmente comentarles que está en desarrollo la primera norma boliviana de diseño de estructuras metálicas, ¿no? Si bien hay una publicación del IMNORCA que hemos mencionado, la NB 1225004, el año 2019 se ha publicado, pero nunca entró en vigencia, no fue aprobada, avalada por el Estado boliviano, ¿no? Entonces, prácticamente estamos a la deriva de lo que es normas de diseño de estructuras metálicas en nuestro país. Sin embargo, actualmente se encuentra ya elaborando la norma de estructuras metálicas en un más de un 50%, ¿no? Se espera concluir a fin de año y aprobar, bueno, lo antes posible la primera normativa, que se está elaborando también es algo muy bueno, en dos tomos, el primero relacionado a aceros laminados en caliente y el segundo a aceros conformados en frío. Entonces, va a ser una norma muy, muy completa. Pero actualmente se encuentra en elaboración, también está en elaboración la NBCE, que prácticamente está concluida, actualmente está en las últimas revisiones, en fin, que es la norma boliviana de construcción de edificaciones, ¿no? Entonces, fíjense que el Estado boliviano, al margen de lo que hace INORCA y trabaja con sus comités, también el Estado boliviano conforma comités y crea normativas, ¿no? También comentarles que se ha reanudado después de muchos años el Comité del Hormigón Estructural. A finales de abril, sin embargo, por todos los conflictos que hemos pasado en nuestro país los últimos meses, ¿verdad? Los paros y demás, los bloqueos, todavía no se está haciendo un trabajo con las autoridades y cómo corresponde, bien, pero se ha reactivado ya para poder de una vez por todas actualizar la norma del hormigón estructural en Bolivia. Adicionalmente, por ejemplo, cualquier otra institución puede proponer distintas normativas, como por ejemplo lo ha hecho el Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia,
que ha propuesto una norma boliviana de acción de granizo sobre las construcciones. Ustedes han debido ver, ¿no? Se ha propuesto, pero cabe recalcar que esa es una propuesta de norma, ¿no? No es una norma oficial elaborada por el Estado boliviano, no está aprobada, no está avalada por una resolución ministerial ni por ningún tipo de documento, ¿no? Es una propuesta simplemente de normativa, si bien se está publicando, difundiendo, haciendo cursos por todo lado como norma boliviana de acción de granizo, no es una norma oficial en nuestro país, ¿no? Es una propuesta que se rescata, ¿no? Todo el trabajo que se ha realizado ahí. Sin embargo, el Estado boliviano es el encargado de validar y aprobar este tipo de normativas. En resumen, fíjense qué normativas tenemos. Las principales, decíamos, de cargas. En Estados Unidos la ACE del 7 del 2022 y en Bolivia la NB 225002 de su última publicación del 2019, ¿no? En sus dos tomos. De viento, la NB 225003, de sismo, la NBDS 2023, que es la última, de granizo, bueno, esta propuesta de norma del Colegio de Civiles. De geotecnia tenemos la norma boliviana de estudios geotécnicos, de hormigón estructural. Ahora, aquí está el problema, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Fíjense que nosotros tenemos una norma que es la CB 887, tenemos otra norma que es la NB 225001, tenemos el ACI, ¿no? Que es gran influencia de Estados Unidos. Entonces tenemos muchas normativas. Y ahora, ¿cuál vamos a utilizar? Es la pregunta, ¿no? Y en acero tenemos el ISC 360 2022 para aceros laminados en caliente, el ISI de 2022 para aceros conformados en frío, y tenemos también las publicaciones de IMNORCA, la NB 225004, ¿no? En dos tomos también, especificaciones y comentarios, pero solamente de aceros laminados en caliente. Y luego decíamos que está en elaboración la norma boliviana de diseño de estructuras metálicas, ¿no? Para edificaciones también en elaboración la norma boliviana de construcción de edificaciones, y tenemos ya aprobada una guía boliviana de construcción de edificaciones que ha sido elaborada por el Estado boliviano el 2015, ¿no? Para puentes no tenemos ningún tipo de normativa, usamos el ASTO, el RFD en su última publicación. Bien, otra cosa que remarcar en este caso es, fíjense cómo hemos visto, tenemos el IPNORCA, que es el Instituto de Normalización y Calidad, pero también tenemos otro instituto en Bolivia, que es el INMETRO, que es el Instituto Boliviano de Metrología, ¿no? Y en el marco de sus competencias técnicas es responsable de realizar el control metrológico e instrumentos de medición, equipos y productos involucrados en transacciones comerciales, salud, seguridad y medio ambiente en el marco de la Ley Nacional de Metrología del Decreto Ley 15380 del 28 de marzo de 1978, promoviendo la defensa del consumidor y la cultura de la calidad. Dice que esto es mucho más antiguo todavía. Ahí está la página del INMETRO, también les invito a que puedan revisar. ¿Qué es lo que nos interesa? Y quiero mostrarles simplemente aquí que con la Ley Nacional de Metrología, por ejemplo, en el capítulo 1, en objetivo y definiciones, en el artículo 1, dice lo siguiente, ¿no? En el inciso A: el uso general en todo el territorio de la República de Bolivia del Sistema Internacional de Unidades como sistema único y uso obligatorio, ¿no? Es decir, que el sistema oficial en nuestro país es el Sistema Internacional de Unidades. Bien, si bien sabemos que existen distintos sistemas, muchas veces se ha ido imponiendo mucho el sistema MKS, por ejemplo, metro kilo segundo, ¿no? Todo en kilogramos, en toneladas, o incluso en kilopondios muchas veces. Sin embargo, el sistema oficial es el sistema internacional, ¿no? Actualmente todas las normativas, todos los últimos documentos que se han ido publicando se han hecho en sistema internacional, y es trabajar esfuerzos, por ejemplo, en megapascales, que es newton sobre milímetro cuadrado, trabajar fuerzas en newtons o en kilonewtons, ¿no? En fin. Bien, bueno, eso como una pequeña presentación de lo que son las normativas. Ahora vamos a entrar a ver lo que es la norma del hormigón estructural, que es lo que nos interesa en este caso, ¿no? Norma del hormigón estructural. Ahora, resulta que en Bolivia tenemos, como les decía, unas cuantas normativas y una mezcolanza de normativas que muchas veces no sabemos cuál podemos aplicar, qué es lo correcto, legalmente, qué es lo que me conviene o qué es lo que deberíamos nosotros aplicar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacer como un repaso también de lo que concierne a la norma del hormigón estructural en Bolivia. Y fíjense que vamos a partir desde el inicio, ¿no? Donde se crea una, en este caso, comisión, llamada así, Comisión Permanente del Hormigón Armado, en el año 1980, el 7 de octubre de 1980, se crea esta comisión y se crea a través de un decreto supremo, ¿no? Esto es algo, no es algo tan común,
Sabemos que el decreto supremo es un documento de alto rango, no es muy fácil elaborarlo, no es muy fácil luego derogarlo o abrogar este decreto supremo. Entonces es muy raro que se cree un comité a través de un decreto supremo, ¿no? Pero fíjense que esto se hizo así en el año 80 y se crea esta Comisión Permanente del Hormigón Armado destinada al estudio, evaluación, revisión periódica y actualización del Código Boliviano del Hormigón Armado, ¿no? Ya había muchos intentos desde los años 70 de poder elaborar ya la normativa de hormigón armado en nuestro país. Como base, luego de crear esta comisión, se utiliza la norma del hormigón de España, que era la EH del 82, ¿no? Aprobada en España con Real Decreto 2252, quebrado en 1972, del 24 de julio de 1982. Esto se toma como base, no sé por qué tomaron como base esta normativa, imagino que por el idioma, ¿no? Que, bueno, manejamos el mismo español. En esas épocas, todavía los años 80, en Latinoamérica había muchísima influencia de lo que son los eurocódigos, ¿no? Muchos países vecinos latinoamericanos también basaban sus normativas en lo que son eurocódigos o normativas europeas, como normativas alemanas, por ejemplo, las normas DIN, que tenían muchísima influencia también en lo que es Sudamérica principalmente. Argentina, por ejemplo, tenía mucha influencia por las normas alemanas, normas francesas, etcétera, etcétera. Entonces imagino que en Bolivia se siguió la misma línea. Sin embargo, por temas de idioma, me imagino que se utilizó como base esta normativa española, ¿no? Y de ahí resultó este primer intento de norma boliviana, que es el Código Boliviano del Hormigón Armado CBH 84, ¿no? Fíjense que el 84 ya hubo un primer intento de normativa boliviana, se puso a disposición de consulta pública, siempre que se elabora una normativa se la pone a consulta pública, es decir, de manera gratuita, a conocimiento de todos los relacionados en el rubro, para que puedan realizar una revisión, puedan realizar observaciones, correcciones, mejoras, para posteriormente subsanar esas observaciones o implementar esas mejoras y finalmente se publique la versión final, ¿no? De la norma. Entonces siempre pasa por esta etapa de consulta pública, ¿no? Las normativas siempre pasan por esta etapa. Entonces se pone en conocimiento esta publicación, que es la CBH del 84, mediante resolución ministerial, dice el número 168, el Ministerio de Urbanismo y Vivienda eleva a consulta pública hasta el 31 de diciembre de 1984, ¿no? La revisión de esta normativa. Ahora, según lo que se comenta, estas épocas, ¿no? Es que muchos de los capítulos se han ido extractando de distintos también, de distintas normativas, distintas bibliografía y así. Entonces había muchas observaciones en este documento, ¿no? Entonces prácticamente se tardó un muy buen tiempo hasta poder subsanar estas observaciones. Y es así que a finales del 86 ya se presenta un documento final, que es la CBH. Como ya estamos terminando el 86, directamente le ponen el título de CBH 87, ¿no? Para que entre en vigencia. Entonces, a través de una resolución ministerial número 194, el 22 de octubre de 1986, el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, por intermedio de la Comisión Permanente del Hormigón Armado y para efectos del caso, pone en vigencia a nivel nacional la norma boliviana del hormigón armado CBH 87 en 18 capítulos y 2 anexos, ¿no? Subsanando todas las observaciones de la consulta pública de la CBH 84. Entonces, esta es la primera norma que nosotros tenemos, ¿no? Anteriormente había, si no me equivoco, un intento de norma del año 79 también, ¿no? Un intento de una publicación y así. Pero esta es la publicación final, a finales del 86, que es la CBH 87, ¿no? Luego fue rescatada ya por IMNORCA, ¿no? Por eso aparece aquí el sello IMNORCA y demás, pero esto ha sido publicado muchos años antes de la creación de IMNORCA incluso, en 18 capítulos y 2 anexos. Fíjense qué es lo que ocurre cuando uno publica una normativa, ¿no? Todos quisiéramos que comience a aplicarse inmediatamente, ¿no? Se publica hoy la norma y desde mañana que todos utilizamos la norma, pero muchas veces esto es difícil, ¿no? De implementar. Incluso en otros países, de una publicación nueva a una antigua, ¿no? Hay toda una etapa de transición, hay 2 años de transición para capacitación, para manejo de la normativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy difícil su aplicabilidad inmediata. Ahora, algo de esto ocurrió con la publicación de esta normativa, ¿no? Se esperaba que todos prácticamente comiencen a utilizarla, aplicarla, ¿no? Tanto en el sector público como privado, también en el sector académico, universidades, etcétera. Eh, Sin embargo, no tuvo tanto esta respuesta y pasaron los años, pasó el tiempo y el Estado boliviano decidió
darle mayor fuerza, ¿no?, a esta normativa y aprobarla o reaprobarla a través de un decreto supremo, ¿no? Es así que 5 años después, o sea, a finales ya del 91, se publicó por primera vez a finales del 86, y luego a finales del 91, el 20 de noviembre de 1991, se aprueba esta norma a través de un decreto supremo número 22976, ¿no? Y resulta que este decreto supremo sigue vigente hasta el día de hoy, 2026, 7 de julio de 2026. Entonces, ese tiene prácticamente 40 años de vida esta norma. Bien, desde su primera publicación, desde el 86 hasta el 2026. Y es demasiado, ¿no? Es un tiempo sumamente exagerado. Y siempre se habla que una normativa no debería estar vigente más de 10 años, ¿no? Como máximo. En 10 años hay mucha investigación, hay mucho avance, hay mucha actualización a tomar en cuenta, entonces no debería tener una normativa más de 10 años. Otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, van actualizando sus normativas cada 6 años, generalmente la norma de cargas, la norma de metálicas, por ejemplo. El ACI por muchos años se vino actualizando cada 3 años, ¿no? Imagínense, cada 3 años una nueva publicación, una nueva norma, porque se realiza tanta investigación que hay cosas que ir calibrando, ir corrigiendo, ir, ¿no?, ajustando en las mismas ecuaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que una normativa esté vigente 40 años es exagerado, ¿bien? Sin embargo, entonces, a finales del 91 se aprueba esta norma de CBH 87 y se constituye un instrumento legal de cumplimiento obligatorio para el proyecto, diseño, control y construcción de las obras de hormigón armado, públicas o privadas, que se ejecutan en el país. ¿Cuál es el contenido de la CBH 87? Por ejemplo, tiene una parte 1, que son prescripciones y comentarios, dividido en secciones, ¿no? Sección 1, criterios básicos, y tenemos los capítulos, generalidades, la sección 2, materiales, por ejemplo, el capítulo componentes de hormigón, hormigones, aceros, sección 3, diseño, que son características de cálculos materiales, acciones, bases de cálculo, cálculo de estados límites, elementos estructurales. La sección 4, ejecución, tenemos ahí el capítulo 10, prescripciones generales respecto a la ejecución, el 11, prescripciones constructivas relativas a hormigones, el 12, prescripciones constructivas relativas a armaduras, el 13, tolerancias, 14, prevención y protección contra influencias nocivas, la sección 5, control, que el capítulo 15, control de proyecto, 16, control de materiales, 17, control de ejecución, 18, prueba de la obra, ¿no? Luego la parte 2, que son los anexos. Ahí una norma, entonces, un tanto completa, muy buena en su momento, para ese momento que fue elaborada. Sin embargo, ha quedado ya caduca en la actualidad, ¿no? Resulta que con el paso del tiempo, ¿no?, esta norma lamentablemente no fue actualizada, ¿no? Es más, la Comisión Permanente del Hormigón Armado se fue disolviendo, ¿no? Muchos de los que conformaron en esa oportunidad ya fallecieron con el paso del tiempo, etcétera, etcétera. Entonces fue perdiendo fuerza, además que no teníamos la facilidad de hoy, como son los medios de comunicación, ¿no?, el internet y demás. Entonces era muy difícil y completamente centralizado en la ciudad de La Paz, ¿bien? Entonces va perdiendo fuerza, la comisión no puede actualizar la normativa, que era lo que se esperaba, ¿no? La norma española se fue actualizando, luego ya pasó de ser EH a EHE actualmente. Entonces, pero sin embargo la norma boliviana ya no se actualizó. Ya hubo muchos intentos de poder actualizar, ¿no? Uno de los más grandes, por ejemplo, es en año 2006, ya en junio de 2006, hace 20 años atrás, en una gran asamblea de ingenieros civiles de Bolivia, ¿no? En junio de 2006, en la asamblea de ingenieros civiles de Bolivia, realizada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el Colegio de Ingenieros Civiles de La Paz propone realizar un cambio de filosofía europea a filosofía americana. En primer lugar, ¿no? Fíjense que la propuesta era actualizar la norma boliviana del hormigón armado, pero en este caso ya hacer un cambio de filosofía, es decir, migrar de una filosofía europea a una filosofía americana, cosa que nuestros países vecinos fueron realizando con el paso de los años, ¿no? Entonces, también hubo esa propuesta, ¿ya? Porque hay mucha influencia, ¿no? Hay una gran influencia de lo que es toda la investigación y la filosofía americana, es decir, de Estados Unidos, en todo nuestro continente, ¿no? Eh, entonces se propone esto, se decide crear una comisión nacional descentralizada y extenderla a nivel nacional, ¿no? No solamente a la Ciudad de La Paz, y la actividad asignada a la Comisión Permanente del Hormigón Armado existente. Es decir, coadyuvar, se decide en esa gran asamblea crear una comisión ahí con los presentes que puedan coadyuvar a la Comisión Permanente del Hormigón Armado existente para poder actualizar de una vez por todas la normativa boliviana, ¿no? Era una idea muy buena, y con el paso del tiempo ir
cambiando, ¿no? Todo lo que está en color rojo, prácticamente que era la influencia que tenía la normativa americana, y pasar a prácticamente esto, ¿no? Casi todo el continente, con excepción de Brasil. ¿Por qué Brasil? No, Brasil tiene una fuerte influencia europea, ¿no? Lo que son los eurocódigos, y además que Brasil, al ser una potencia mundial también, desarrolla muchísima investigación, ¿no? En sus principales universidades y demás. Entonces, están muy bien ya enfocados en lo que es la filosofía europea, ¿no? Ahora, el resto de los países americanos o latinoamericanos principalmente, ¿no? Muchos, como por ejemplo en el nuestro, en muchos países como el nuestro, no realizamos mucha investigación, ¿no? Prácticamente adoptamos una normativa internacional y la eh, adaptamos a nuestro medio, ¿no? A nuestro propio país, a los criterios propios del país. Entonces, fíjense cómo fueron migrando. Brasil, Eurocódigo; Argentina, teníamos fuerza e influencia de Eurocódigos también, de las normas alemanas DIN; Uruguay sin norma; el resto de América 318, ¿no? Lamentablemente, la Comisión Nacional no se puso de acuerdo, no se llegó a un consenso, y no hubo ningún tipo de resultado de esta comisión, ¿no? Que se creó. Es decir, quedó en una idea, porque así como hay muchos profesionales que propusieron cambiar de filosofía americana o filosofía europea a una filosofía americana, también hubo muchos profesionales que se opusieron, ¿no? Es decir, hay muchos que son bastante familiarizados con lo que es la filosofía europea, se han formado muchos profesionales bolivianos en Europa, entonces mantienen esa ideología, pero al mismo tiempo hay muchos que se han formado en Estados Unidos que mantienen la filosofía americana. Entonces, no se pudo llegar a un acuerdo, a un consenso, no hubo ningún trabajo, ningún tipo de resultado, ¿no? Se quería trabajar ahí con el ACI 2005, fíjense que esto es en junio de 2006, la última versión de ACI de Estados Unidos era del 2005 en ese entonces, y la primera publicación en español también. Entonces, por eso es que se decide trabajar con esa normativa, pero no hubo ningún resultado como ese acá, ¿no? Luego, siguieron pasando los años, fíjense que ya habían pasado 20 años, ¿no? Desde finales del 86 hasta el 2006, entonces 20 años ya, y no hay una actualización de la norma. Y pasó el tiempo, y lamentablemente, fíjense, ocurre un hito importante en nuestro país el año 2011, ¿no? Muchos deben saber, ya han debido ver, por ejemplo, el año 2011 colapsa un edificio en nuestro país, ¿no? Es una llamada de atención muy fuerte. Esto ocurre en la ciudad de Santa Cruz, como dice acá, fíjense, el 24 de enero del 2011, cerca de las 22 horas, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ocurre el colapso del edificio Málaga, dejando 15 personas fallecidas, ¿no? Aquí está el edificio. Bueno, no, esta es una animación de computadora porque no fue terminado, es decir, este edificio encima colapsa, eh, no por un sismo severo que haya ocurrido, no por una sobrecarga, ¿no? No es que el edificio estaba sobrecargado, lleno de gente, ¿no? Y colapsa en una etapa constructiva antes de entrar al servicio, ¿no? Gracias a Dios, más bien no hubo mayor cantidad de personas afectadas, porque si ya estaba puesto en servicio hubieran sido muchísimas más, cientos de personas tal vez. Obviamente cada vida es importante, sin embargo, fíjense que no fue por una sobrecarga, no fue por un sismo severo, no fue por unos vientos huracanados, no, este edificio colapsó en la etapa constructiva, al final de su construcción, ¿no? Y llamó mucho la atención, ¿no? Porque que colapse un edificio, una ciudad, ¿no? Sin haber ningún tipo de evento extremo que haya ocurrido en el medio ambiente, llama la atención, y fue noticia incluso a nivel internacional, ¿no? Pues que colapsa un edificio en Bolivia, y lamentablemente mueren ahí personas, mueren incluso ingenieros que estaban ahí, en fin. Ahí podemos ver algunas imágenes, ¿no? El día en la noche, cómo estaban buscando sobrevivientes, al día siguiente lo propio, ¿no? Eh, y luego, bueno, se contrata un perito, se hace un peritaje, un año después se presentan los resultados, ¿no? De lo que ocurre en este edificio, y los resultados del peritaje es que, por ejemplo, tenían bastantes falencias este edificio, desde la concepción, ¿no? Desde la configuración estructural, no existía mucha ortogonalidad, no se cumplían secciones mínimas, no se cumplían cuantías mínimas de acero, etcétera, etcétera. Entonces, muchas falencias, además que
Inicialmente tengo entendido que tenía un propietario, había un proyecto inicial, hicieron las fundaciones o los primeros niveles, luego el propietario vendió a un nuevo propietario y realizaron algunas modificaciones en el diseño, pero ya estaban construidas las fundaciones, ¿no? Entonces, una serie de errores, de sucesos que han llevado al colapso de esta estructura, ¿no? Y esto es, fíjense lo que pasa cuando también una normativa queda vigente por muchos años, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? No cumplieron la normativa, no se cumplían para nada, ¿no? Secciones, cuantías, en fin. Entonces, lo que derivó en el colapso de este edificio. Y justamente en la ciudad de Santa Cruz, donde en Santa Cruz se buscaba, ¿no? En esa gran asamblea actualizar la norma. Entonces, justamente ocurre acá y es una llamada de atención muy fuerte. Entonces, el año 2012, ya muy rápidamente, el Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia, la Cámara de la Construcción de Santa Cruz, la Cadeco Cruz y el IMNORCA, que es el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, ahí conforman el comité técnico, ¿no? 12.25, denominado construcción de estructuras. Y es ahí que en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Liderado por estas tres instituciones, elaboran conforman primero el comité técnico 12.25, que es estructuras de construcción, y publican el primer documento normativo de este comité, que es la NB 1225.001, ¿no? Y en sus dos tomos, el tomo 1 que son especificaciones y el tomo 2 que son comentarios de estas especificaciones. Entonces fíjense que el año 2012, muy rápidamente, ¿no? El año 2011 ocurre todo esto y el año 2012 ya se publica un documento. Y es porque también este documento, vamos a poner aquí, este documento tiene algunos aspectos importantes. Primero, que hay un cambio de filosofía, ya no basado en normativas europeas, ya no basado en norma española, en fin, sino basado en filosofía americana, y en este caso se toma como referencia el ACI 318, ¿no? Que es la normativa de Estados Unidos. Vamos a ponernos aquí el ACI 318, el ACI, ya sabemos, American Concrete Institute. 318 es el número de comité, porque comités de ACI hay un montón, ¿no? Hay infinidad de comités. El 318 es relacionado a la hormigón estructural y se basa en su publicación del 2005, ¿no? Si bien para esta fecha, el 2012, ya hubo más actualizaciones de ACI, el 2008, el 2011, ¿no? Pero y como ya se venía trabajando, veíamos anteriormente desde la Gran Asamblea en el ACI 2005, entonces esta primera publicación de la NB está basada en ACI 2005. Bien, entonces cambios importantes, cambio de filosofía, ¿no? Ya no europea, sino americana, y basado en ACI, en este caso. Bien. Entonces esta es la primera publicación de la NB. Fíjense que entonces para esta fecha, el año 2012, se contaba con estas dos normativas. Primero, con la CBH 87 y segundo, con la NB 1225.001, ¿no? Ambas relacionadas a hormigón. ¿Cuál es otro cambio importante? Que fíjense que es relacionado a hormigón estructural, ¿no? Hormigón estructural, ya no solamente hormigón armado como lo era la CBH 87, hormigón armado. Hormigón estructural sabemos que abarca mucho más, ¿no? Ya no solamente hormigón armado, sino también hormigón prefabricado, hormigón pretensado, posttensado, ¿no? Un hormigón para distintos usos, etcétera, etcétera. Entonces es mucho más completo hablar de un hormigón estructural que solamente de hormigón armado. Bien, pero ¿cuál es la diferencia? Que la norma CBH 87 tiene todo el aval, el respaldo, la aprobación del Estado boliviano con una resolución ministerial inicialmente y posteriormente con un decreto supremo, que es un documento de alto rango en nuestro país, hemos dicho, ¿no? Obviamente está por debajo de la Constitución Política del Estado y demás, pero un documento de alto rango. Y esta otra norma, NB 1225.001, no tiene ningún aval, no tiene ninguna aprobación por el Estado boliviano, ninguna resolución, decreto, ni mucho menos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Si bien se publica, o sea, sirve como referencia, sirve tal vez para estudio y demás, pero no se le da la legalidad que se esperaba, ¿no? Es decir, que lo que todos esperábamos, abrogar el decreto supremo de la CBH 87 y aprobar con decreto supremo, por ejemplo, esta nueva norma, ¿no? Que hubiera sido tal vez lo ideal, pero no se hizo nada de esto en ese momento, ¿no? Entonces tenemos ahí, aparece una nueva norma en nuestro país, que es la NB 1225.001.
Pero de nada sirve tener esta norma actual y demás si no se la puede aplicar, si no se la puede utilizar. Entonces, fíjense que en la ciudad de Santa Cruz se busca la manera de poder actualizar o poder darle legalidad y validez a esta norma, y se encuentra esto a través de una ley autonómica municipal, ¿no? El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, mediante el Código de Urbanismo y Obras, CUO, aprobado y promulgado por ley municipal en abril del 2015, vuelve obligatorias para la ciudad de Santa Cruz todas las normas de INNORCA que sean de ingeniería, ¿no? Y esto ahí está, fíjense el artículo que indica esto, y dice que estas normas se referencian en el anexo, y si vamos al anexo, prácticamente tenemos aquí, aquí tenemos las normas citadas, ¿no? La NB 225001, que es de la Unión Estructural, la 002, que es de carga, 003 de viento, luego tenemos la NB 777, que es relacionado a instalaciones eléctricas, 688, alcantarillados sanitarios, 689 a sistemas de agua potable, en fin, ¿no? Residuos sólidos, etcétera, etcétera, tenemos varias normativas. Pero fíjense que aquí en listado no aparece por nada la CBH 87, ¿no? Entonces, a través de esta ley municipal, ¿no? Como los municipios son autónomos y son prácticamente los encargados de regir todo lo que compete al desarrollo urbano de las ciudades, entonces a través de esta ley municipal se le da legalidad a la NB 1225001, ¿no? No aparece la CBH, pero sí aparece la NB 1225001 del hormigón estructural. Entonces, de esta manera es que en la ciudad de Santa Cruz se le da legalidad a la NB y se comienza entonces a utilizar de manera masiva en los proyectos de desarrollos inmobiliarios, en los proyectos de las instituciones públicas y principalmente también en la academia, en las universidades y demás, ¿no? Entonces, fíjense que en el municipio de Santa Cruz, ni siquiera en todo el departamento, ¿no? Solo el municipio, si bien después ciudades aledañas tomaron la misma iniciativa, pero ¿qué ocurre en el resto del país? En el resto del país no tenemos esto y prácticamente sigue vigente la norma CBH 87, ¿no? Entonces ahí es que aparecen ya estas dos normativas, ¿no? Donde se utiliza algunos utilizan la CBH 87, otros utilizan la NB, en fin, otros utilizan ACI, ¿no? Luego, el 25 de abril de 2017, fíjense que se va a proceder a actualizar la NB, ¿no? Y desde finales del 2014 ya se procede a actualizar la NB 225001, y fue aprobada en INNORCA el 25 de abril del 2017 en su segunda versión, ¿no? Entonces, una de las cosas buenas de este comité de INNORCA de Santa Cruz es que la premisa es no dejar pasar más de 5 años la actualización de una normativa, ¿no? Entonces se publicó el 2012 y el 2017 ya se tiene la segunda publicación de la NB. Y el 2 de agosto del 2017 fue homologada y aprobada por el directorio de INNORCA, por lo que entra en vigencia la NB 1225001 del año 2017. Entonces, esta es la segunda publicación de la NB, también publicada en 2 tomos, también una de especificaciones, otra de comentarios. También está basada en lo que es ACI, ¿no? También está basada en el ACI, pero fíjense, el año 2017 se venía trabajando desde 2014. La última publicación del del ACI en ese entonces era la publicación del 2014. Entonces se toma como referencia la normativa ACI 318 del año 2014. ¿Bien? Sin embargo, ustedes deben conocer que el ACI, justo este año, el 2014, ha decidido reestructurar todo su contenido, ¿no? Que todo el contenido de la norma, ¿no? Prácticamente se ha hecho todo un movimiento ahí interno para reestructurarlo de diferente manera. Antes se tenía, por ejemplo, los capítulos por solicitaciones, diseño a flexión, acorde, torsión, etcétera. Ahora se tienen los capítulos por elementos estructurales, ¿no? Por ejemplo, diseño de vigas, diseño de columnas, diseño de losas en una dirección, de losas en dos direcciones, de fundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa reestructuración ocurre en el, el 2014, ¿bien? El año 2014. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre con esta segunda publicación de la NB? ¿No? Desde esta segunda publicación de la NB del 2017, resulta que se basa en el ACI del 2014. Pero en vista de que el ACI reordenó sus capítulos, el comité decidió en este entonces no tomar en cuenta esas
actualizaciones en los capítulos o ese nuevo orden de los capítulos, ¿no? Es decir, que se han tomado, se han rescatado todas las actualizaciones que hubo desde la anterior publicación de ACI al 2014, sí, sí se tomó en cuenta todas las actualizaciones que hubo. Sin embargo, el nuevo ordenamiento no, y se mantuvo el antiguo ordenamiento. Entonces podríamos decir que esta norma NB está basada en ACI 2014, pero con el antiguo orden todavía que se manejaba en ACI, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, fue una decisión del comité en su momento, ¿no? En vista de que es una nueva filosofía de diseño, es una nueva normativa, los ingenieros bolivianos están recién involucrándose en este tipo de filosofía, este tipo de normativa, y en esta siguiente publicación cambiarle todavía todo el orden iba a ser bastante confuso, ¿no? Para los ingenieros en nuestro país. Entonces deciden mantener el anterior orden, ¿no? Algo tal vez que en su momento parecía algo bueno, pero con el tiempo se vio que debía haberse realizado toda la actualización de ACI, ¿no? Para no dividirlo en estos pasos. Bien, luego, fíjense algo importante también que ocurrió en el 2017. Si ustedes recuerdan, con un decreto supremo se creó la Comisión Permanente del Hormigón Armado, ¿no? El año 80, el año 1980. Pero fue desintegrándose y fue desapareciendo con el paso de los años. Entonces el Estado boliviano decide, también con un decreto supremo, ¿no? Crear un nuevo comité, ¿no? Que se denomina Consejo Permanente del Hormigón Estructural, CPHE, y a través de un decreto supremo también del 22 de febrero de 2017, instancia de coordinación para el estudio, evaluación, revisión periódica y actualización permanente de las normas y reglamentos técnicos de estructuras de hormigón que se diseñan y construyan en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Se crea entonces, con un decreto supremo, el Consejo Permanente del Hormigón Estructural y por lo tanto se abroga el decreto supremo 17684, ¿no? ¿Cuál era ese? El que creaba la Comisión Permanente del Hormigón Armado de 1980. Entonces esta comisión prácticamente ya no va y está vigente el Consejo Permanente del Hormigón Estructural, ¿no? Y está vigente hasta el día de hoy. Fíjense que ha sido aprobado con un decreto supremo. Es este consejo que vino trabajando luego, vamos a ver, el Consejo Permanente del Hormigón Estructural, CPHE, se reúne por primera vez el 27 de mayo del 2017, se crea el reglamento interno, la composición de los miembros según el siguiente detalle, ¿no? Hay 2 miembros del Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda, 2 miembros del Ministerio de Desarrollo Productivo Económico y Cultural, 3 de Universidades Públicas Bolivianas, 3 de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, 3 de la CABOCO, que es la Cámara Boliviana de la Construcción, 2 del Instituto Boliviano de Cemento y Hormigón, el IBSH, 1 del IMNORCA y muchos invitados especiales, ¿no? Así se conforma. Y fíjense que por unanimidad, entonces, se decide adoptar la filosofía americana tomando como base la CI 318 del 2014, ¿ve? Entonces, por unanimidad, y eso es muy bueno, entonces ahí ya se decide de que en nuestro país la base van a ser la filosofía americana y ya no así los eurocódigos, ¿no? Y después de elaborar y someterla a una discusión pública, la CPHE completa y aprueba la norma NB225.001 del 2020. Fíjense aquí algo interesante. Crea este Consejo Permanente de la Hormigón Estructural, ¿no? Se rescata prácticamente al buen trabajo que se está realizando en esa comisión en Santa Cruz, con INORCA, Cadeco Cruz y el Colegio de Ingenieros Civiles, y se decide actualizar la norma boliviana. Y fíjense que se elabora la NB 1225001 del año 2020, es decir, la anterior era 2017. 3 años después, entonces, ya se tiene elaborada la nueva NB. Y esto fíjense que se la aprueba o se la presenta, el Consejo Permanente elabora la norma y se la presenta al Estado boliviano el 20 de diciembre del 2019, es decir, terminando el año del 2019, ¿no? Y por eso es que directamente se llama 2020, ¿no? NB 225001 del año 2020. Ahora, ustedes recordarán qué ocurrió en nuestro país a finales del 2019, ¿no? Fíjense aquí se presenta justo al final, ya no, días antes de Navidad, pero mucho antes, ¿no? En octubre del 2019 prácticamente, ¿no? Si todos recuerdan, prácticamente en nuestro país teníamos nosotros elecciones, ¿no? Elecciones presidenciales.
Y ya sabemos todo lo que pasó, hubo problemas ahí en las elecciones, hubo un fraude electoral, renuncia de autoridades, sucesión constitucional, asume nuevo presidente, asume nuevo gabinete de ministros, nuevo ministro de Obras Públicas, etcétera, etcétera. Todo esto pasó prácticamente a finales del 2019 y cuando venía trabajando muy bien el Consejo Permanente de la Unidad Estructural, por eso es que a finales del 2019 ya decide presentar esa norma, ¿no? Se la presenta al Estado boliviano. Lamentablemente ocurrió todo esto en nuestro país, todo estos problemas políticos, sociales, ¿no? El 2019, y asume un nuevo gobierno, ¿no? Que un nuevo gobierno transitorio, que era el gobierno de la presidenta Yanine Áñez, un nuevo gabinete, un nuevo ministro, y el ministro, bueno, este gobierno prácticamente tenía una única función de llamar a nuevas elecciones para elegir un nuevo presidente, ¿verdad? Entonces, como que la idea, ya que el gobierno fue quien creó el Consejo Permanente de la Unión Estructural, dio la orden para elaborar un documento que ya está elaborado acá, era finalmente aprobarlo, ¿no? Con decreto supremo. Pero debido a todos estos conflictos, todavía esto pasó a segundo plano. Inicios de 2020, también otro problema, ¿no? Inicios de 2020, en febrero, en marzo, y llegó al país prácticamente la pandemia. Lo que hizo el confinamiento, lo que prácticamente también todos esos aspectos quedaron en segundo plano y primaba ya otro tipo de prioridades, ¿no? Como la salud en este caso. Entonces se alargó incluso mucho más el gobierno transitorio y recién se llamó elecciones a finales casi del 2020, ¿no? Sin embargo, ya después de que pasó todos estos problemas, prácticamente por la convulsión social en nuestro país y también luego por la pandemia, en septiembre se decide retomar, ¿no? El ministro del entonces decide retomar esos temas y fíjense que agarran esta normativa, la NB 225001 del año 2020, y la aprueban, ¿no? El Estado boliviano la aprueba esta normativa por primera vez, la NB, a través, pero de una resolución ministerial, número 172. Esto ocurrió el 16 de septiembre de 2020, todavía nos encontramos en confinamiento, hubo un acto en las oficinas del Ministerio en la Ciudad de La Paz, esto se transmitió por sus plataformas, por redes sociales, si ustedes buscan la página del Ministerio de Obras Públicas, se van a estas fechas, ¿no? De septiembre de 2020, van a encontrar ahí unos actos que donde se hizo un acto bastante sencillo, pequeño, ¿no? Donde se aprueba, por ejemplo, esta norma. El Ministerio de Obras Públicas, Servicio y Vivienda pone en vigencia la nueva norma boliviana de la Unidad Estructural NB 225001 del año 2020, que fue aprobada por el Consejo Permanente de la Unidad Estructural en 27 capítulos y 3 anexos. Pero al final de la resolución ministerial dice una nota, ¿no? Y dice que es de aplicación obligatoria a nivel nacional, tanto para el proyecto de diseño, control, construcción de obras de hormigón estructural públicas y privadas, una vez que la misma sea elevada a rango de decreto supremo, ¿no? Entonces, si bien se aprueba, se reconoce el trabajo, se reconoce esta norma, la NB, pero dice que entrará en vigencia cuando se elabore el decreto supremo, y cosa que debería esto elaborarse ya el siguiente mes, por ejemplo, en octubre, ¿no? A más tardar, que era el compromiso de las autoridades, para que de una vez por todas entre en vigencia una nueva norma de la unidad estructural y se abrogue la CBH 87, ¿no? Que ya quedó bastante caduca. Sin embargo, se aprueba esta norma y posteriormente ya se llama elecciones, hay nuevamente elecciones en nuestro país, asume el nuevo presidente, ¿no? En este caso asumió el presidente Luis Arce, nuevo gabinete, nuevos ministros, etcétera, etcétera, y esto quedó en nada, ¿no? Ya el nuevo ministro no siguió, ¿no? Con el compromiso de aprobar esto con un decreto supremo. Entonces quedó en nada también esta normativa. Bien. Ahí está la resolución ministerial que aprueba la NB, ¿no? En este caso, que esto se aprobó, fíjense, el 16 de septiembre y también 2 días después, el 18 de septiembre, también en confinamiento, en pandemia y demás, se aprueba ahí por primera vez la Guía Boliviana de Diseño Sísmico del 2020, ¿no? Hubo esos dos hitos en nuestra ingeniería boliviana que fue muy importante, aprobar por primera vez la Guía Boliviana de Diseño Sísmico, un documento normativo, digamos así, avalado por el Estado boliviano, concerniente a diseño sísmico, ¿no? Y aprobar esta norma de norma estructural también, que fue muy bueno, pero no entró en vigencia a falta del decreto supremo. ¿Por qué se necesita el decreto supremo? Porque la CBH 87 tiene decreto supremo, ¿no? Está aprobada con un decreto supremo
Entonces, una resolución ministerial no es más que un decreto para prácticamente abrogar ese decreto supremo, la CBH 87, es necesario otro decreto supremo, ¿no? Entonces, por eso. Ahora, cosa que no es necesario con la norma sísmica. Por ejemplo, la norma sísmica se aprobó con una resolución ministerial simplemente, ¿no? Que ahí dice que es de uso obligatorio y ya está. Y cualquier otra norma, cualquier otro documento que apruebe el Estado boliviano con una resolución es más que suficiente también, ¿no? Pero en este caso, la norma del hormigón estructural requiere el decreto supremo. Bien. ¿Cuál es el contenido de esta NB del 2020, por ejemplo? Se ha presentado en distintos capítulos, por ejemplo, 1, generalidades, 2, notación y terminología, 3, normas citadas, 4, requisitos para sistemas estructurales, 5, cargas, 6, análisis estructural, 7, losas en una dirección, 8, losas en dos direcciones, 9, vigas, 10, columnas, 11, muros, 12, diafragmas, 13, fundaciones, 14, hormigón simple, 15, nudos vía columna, losa columna, 16, conexiones entre elementos, 17, anclaje al hormigón, 18, estructuras sismoresistentes, 19, requisitos de diseño, durabilidad y hormigón, 20, armaduras, propiedades, durabilidad y embebidos, 21, factores de reducción de resistencia, 22, resistencia de las secciones de los elementos, 23, método, bielas y tirantes, 24, requisitos de funcionamiento, 25, detalles de armaduras, 26, documentos de construcción e inspección, 27, evaluación de las resistencias estructurales existentes. Bien, ahí está, los 27 capítulos, como pueden ver, una norma bastante completa, abarca muchísimo más, no solamente es enfocada a lo que es hormigón armado, sino que hay un montón de criterios adicionales, es por eso la importancia de actualizar las normativas, ¿no? Luego tenemos referencia al comentario y los anexos, que tenemos 3 anexos, información sobre aceros de armaduras, el anexo B, por ejemplo, esto no está en ACI, pero se ha introducido en la norma boliviana un procedimiento para estimar las pérdidas de pretensado, ¿no? Que en ACI obviamente hay otros comités elaborados a esto, pretensado, postensado, pero en Bolivia ni siquiera tenemos la norma del hormigón estructural, entonces mucho menos otra de postensados. Entonces se colocó en el anexo un procedimiento para estimar pérdidas de pretensado en este caso, y luego equivalencias entre los sistemas de unidades, sistema internacional y sistema MKS en la norma boliviana, pero además en la norma de Estados Unidos tenemos su equivalencia con el sistema inglés, ¿no? O anglosajón. Bien, este es el contenido de la norma del 2020, pero que lamentablemente, volvemos a repetir, solo se aprobó con resolución ministerial y no se aprobó con decreto supremo, entonces no entró en vigencia. ¿Bien? ¿Qué normas entonces tenemos en nuestro país? Como resumen, tenemos la CBH 87 que tiene toda la legalidad, tiene toda el decreto supremo, todo el respaldo del Estado boliviano, etcétera, etcétera. Sin embargo, es completamente desactualizada, ¿no? Luego tenemos la NB 1225.001 del 2020, que tiene una resolución ministerial, pero falta el decreto supremo y no entró en vigencia. De acciones tenemos entonces la NB 1225.002, en sus 2 tomos, del viento la 1225.003, en sus 2 tomos, de sismo, la guía boliviana de diseño sísmico y la norma boliviana de diseño sísmico 2023, ¿no? La guía prácticamente ya ha quedado anulada, prácticamente se utiliza la norma boliviana de diseño sísmico 2023, y de acero la NB 125004 de IMNORCA, pero también se está elaborando, como ya sabemos, la norma del ministerio. Ahora, entonces ustedes dirán, ¿cuál es la norma vigente en Bolivia? Por todo lo que hemos visto, es la CBH 87, ¿no? Que tiene un decreto supremo. Y es de uso obligatorio y lo manda el decreto supremo. Y ya está. Entonces, y es por esto que muchos profesionales siguen utilizando la norma CBH 87 el día de hoy, ¿no? Si bien muchos ya han migrado, utilizan otras normativas, pero muchos siguen utilizando. Es por eso que todavía en muchas universidades, por ejemplo, se sigue enseñando CBH 87. Y así, ¿no? En muchas instituciones que visan los planos, que aprueban los proyectos en municipios y demás, también siguen permitiendo el uso de CBH 87. Entonces, si bien es una norma muy antigua, pero sigue vigente. Entonces, es por eso de su aplicabilidad, ¿no? Sin embargo, han ido surgiendo otro tipo de normativas, como la NB, como hemos visto, ¿no? Entonces, ¿cuál debemos usar? Y ahí es donde existe ya mucha discrepancia, donde existe. Pero viendo ya distintos análisis, principalmente lo que más interesa son análisis jurídicos, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los abogados? Si vamos a un juicio, si un edificio colapsa, por ejemplo, si vamos a un juicio, ¿qué es lo que predomina? ¿Qué es lo que vale? Entonces, se han visto distintas salidas, por ejemplo, en lo que es evitar el uso ya de la CBH 87 y usar documentos más modernos, más actuales, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 1 de la norma CBH 87, ¿no? Y en el punto 1.1, objeto y campo de aplicación, aquí dice algo importante, fíjense.
Dice, a ver, vamos a leer todo. Dice, el autor del proyecto, el director de obra, el fiscal de la misma, tanto si está pública como privada, están obligados a conocer y tener en cuenta las previsiones de la presente norma. Pero, dice, ¿no? Pero pueden, bajo su personal responsabilidad, emplear sistemas de cálculo, disposiciones constructivas y métodos de control diferentes a los que aquí se incluyen si son debidamente justificados ante la autoridad competente mencionada en 15.2, ¿no? Ahí está, clarito, ¿no? Dice que esta norma es de uso obligatorio, ¿no? Pero se puede usar otra cosa, otros sistemas de cálculo, otras disposiciones constructivas, otros métodos de control, ¿no? Que los que indican en la CBH 87, se puede usar otra cosa, siempre y cuando autorice la autoridad competente, ¿no? Siempre y cuando esté justificado por la autoridad competente. Eso es lo que nos dice el primer artículo de la norma CBH 87. Es decir, nos da la libertad de poder usar otra cosa siempre y cuando lo autorice la autoridad competente. Ahora la pregunta es, ¿quién es la autoridad competente? ¿No? Más abajo, en 15.2, nos habla de la autoridad. Dice, compete al Ministerio de Urbanismo y Vivienda, por conducto de la Dirección Nacional de la Construcción, en todo el territorio de la Nación, la tuición de la presente norma, correspondiendo a la Comisión Permanente del Hormigón Armado, la función de asesoramiento y autorización periódica de este documento, ¿no? Entonces, fíjense, ¿quién es la autoridad competente? Aquí nos dice que es el Ministerio de Urbanismo y Vivienda, ¿no? A través de la Comisión Permanente del Hormigón Armado. Resulta que esta Comisión Permanente del Hormigón Armado ya no hay, se desintegró, ¿no? Ya no hay. Y resulta que el Ministerio de Urbanismo y Vivienda tampoco ya hay, al día de hoy, ¿no? Ya no es ministerio, ahora es viceministerio de Urbanismo y Vivienda. Ahora, y que le corresponde, que le pertenece al Ministerio de Obras Públicas. Entonces, en la actualidad, ¿quién es la autoridad competente? Es el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? El día de hoy. Bien. Ahora, que si volvemos a leer lo que decía, podemos emplear nosotros otros sistemas de cálculo, otras disposiciones constructivas, otros métodos de control, siempre y cuando nos autorice el Ministerio de Obras Públicas, en este caso, ¿no? Eh, ahí está. Bueno, y aquí más completo, ¿no? Si ustedes van, revisan la norma, entonces van a ver ahí todo el comentario. Simplemente yo, en la anterior diapositiva, he extractado lo que nos interesa, ¿no? Una pequeña parte. Ahí está todo completo. Ahora, fíjense, si el ministerio es la autoridad competente, el ministerio ha ido publicando distintos documentos, ¿no? Si hablamos en el tema sísmico, ¿no? Es algo que no nos compete en este módulo, pero solamente por mencionar, fíjense que hablando del tema sísmico, decíamos, el ingeniero Rolando Grandi presentó un primer documento llamado NBDS, Norma Boliviana de Diseño Sísmico, el año 2006, ¿no? Luego el mismo ingeniero Rolando Grandi presentó el Manual de Diseño Sísmico MDS el 2015. Luego el ingeniero Patrick Putnam presentó el Manual de Diseño Sismo Resistente el 2016. Luego el ingeniero Rolando Grandi presentó la Guía Boliviana de Diseño Sísmico el 2018. Fíjense que estos 4 documentos son documentos antecedentes, ¿no? De la norma sísmica, ¿no? Que 3 de ellos han presentado el ingeniero Rolando Grandi, uno el ingeniero Patrick Putnam, que son documentos que se pretendían prácticamente que sean normativas en el país, ¿no? Es decir, que podemos ver ahí muchas especificaciones y en fin. Luego, hemos dicho, el Estado boliviano decide crear un comité el año 2020, ¿no? Ya no por personas, indirectamente un comité técnico nacional para publicar la Guía Boliviana de Diseño Sísmico del 2020 y posteriormente la Norma Boliviana de Diseño Sísmico del 2023, ¿no? También por un comité técnico. Entonces, este es lo último que tenemos nosotros concerniente a diseño sísmico en el país, la NBDS 2023. Ahora, ¿qué nos dice esta norma? Si nosotros entramos a revisar esta norma, ahí vamos a encontrar todos los aspectos, los criterios acerca del diseño sismo resistente, las estructuras, pero prácticamente todo lo relacionado a hormigón lo referencia a la norma NB 225001 o al ACI 318, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a hacer un diseño sísmico, lo que corresponde a hormigón nos direccionan ya a la NB 225001 y al ACI 318. Entonces, ¿quién es el que aprueba esta norma? ¿Quién es el dueño de esta norma de diseño sísmico? Es prácticamente el Estado boliviano a través del Ministerio de Obras Públicas. Es decir, que el Ministerio de Obras Públicas, que era la autoridad competente que veíamos en la anterior diapositiva, es el que nos está proporcionando un nuevo documento, ¿no? Para poder realizar el diseño de estructuras en nuestro país, que es la NBDS del 2023. Es
la autoridad competente, es el Ministerio de Obras Públicas, quien nos está proporcionando esto. ¿Y qué decía el primer artículo de la CBH? Que si la autoridad competente, ¿no?, justifica y nos proporciona otros métodos de cálculo, otras tecnologías, etcétera, etcétera, sí podemos usar. Entonces, fíjense que aquí hay una salida legal, ¿no? Si alguien diría, bueno, ¿y por qué no estamos cumpliendo la CBH 87? Sí estamos cumpliendo. En el artículo 1 dice que podemos usar otras si nos autoriza el órgano rector o la autoridad competente en este caso. Y la autoridad competente es el mismo ministerio, y el ministerio es el que nos está proporcionando una nueva norma de diseño sísmico, y encima la resolución ministerial dice que es de uso obligatorio en todo el país, ¿no? Entonces fíjense que hay una salida ahí, el hecho de no utilizar la CBH y utilizar otra metodología como la NB 225001 o el ACI en este caso. Bien, ahí está. Luego, fíjense, también esto como comentario, simplemente esto es bastante reciente, ¿no? El 27 de abril, lunes 27 de abril de 2026, prácticamente hace un poquito más de 2 meses atrás, se reactiva el Consejo Permanente de la Hormigón Estructural, ¿no? Y esto es una muy buena noticia, ¿no? El Estado boliviano actualmente, el día de hoy, con el nuevo gobierno, tienen toda la predisposición de trabajar en la parte técnica, se han reactivado, se han elaborado nuevos comités, entonces hay mucho apoyo, ¿no?, en este sentido, y eso es muy bueno. El ministro actual, el ministro de Obras Públicas, el ministro, ¿cuál es su nombre? Mauricio Zamora, por ejemplo, es uno de los que está también respaldando en este caso, y es muy bueno porque se ha reactivado el Consejo Permanente de la Hormigón Estructural. La idea es elaborar rápidamente una nueva normativa basada en ACI 318-2025 y ponerla en vigencia o ponerla a disposición del Estado boliviano, y que sea el Estado quien lo apruebe finalmente con un decreto supremo y elimine de una vez por todas el decreto supremo de la CBH 87, ¿no? Eso es lo que se está encaminando el día de hoy, ¿no? Les decía, por los conflictos, los bloqueos que ha habido estos últimos días, estos últimos meses en nuestro país, también fíjense que justo se reactiva el 27 de abril, finales de abril, y en mayo ya tenemos conflictos, tenemos bloqueos y demás, entonces no se ha trabajado mucho con el Estado boliviano todavía, ¿no? Deben designar ahí los responsables, las autoridades encargadas, en fin, falta todo eso, toda esa designación, pero esto no es más que cuestión de días para que ya comience a trabajar oficialmente nuevamente el Consejo Permanente de la Hormigón Estructural, ¿no? Es algo muy, muy bueno para nuestro país. Esperamos que a fin de año, a inicios del siguiente año, ya contemos con una nueva norma del hormigón estructural en Bolivia. ¿Qué es lo que se va a hacer? Actualizar al ACI 318 del 2025, ¿no? Esa es la norma base prácticamente para nuestro país y para muchos de los países vecinos. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en este módulo? Vamos a entrar a ver lo que es el ACI, el American Concrete Institute, ¿no? Conceptos, criterios de lo que es el hormigón, el diseño de estructuras de hormigón a través de la teoría de rotura, pero también algunas referencias que nos indican las normativas, ¿no? En este caso ACI, y qué nos dice la última publicación de la norma boliviana, la NB del 2020, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunos aspectos. El ACI, bueno, es una normativa que rige el diseño estructural de los elementos que conforman la estructura del hormigón armado, requisitos y reglamentos para concreto estructural, ACI 318-2025 y comentarios. La norma contiene requisitos mínimos para materiales, diseño y detallado de edificaciones de concreto estructural y donde sea aplicable en estructuras diferentes de edificaciones. La norma también cubre sistemas estructurales, elementos y conexiones, incluyendo hormigón construido en obra, construcción prefabricada, hormigón simple, construcción no preesforzada y construcción preesforzada. Contiene requisitos mínimos para materiales, diseño y detallado de edificaciones de hormigón estructural, sistemas estructurales, miembros y conexiones, hormigón construido en obra, prefabricado, hormigón simple, no preesforzado y preesforzado, diseño y construcción para resistencia, funcionamiento y durabilidad, combinaciones de carga, factores de carga y de minoración de resistencia, métodos de análisis estructural, límites de deflexiones, anclaje mecánico por adherencia, información sobre los documentos de construcción, inspección de obra y ensayos de los materiales, métodos para evaluar estructuras existentes. Aquí como una pequeña reseña también de lo que es ACI. Se fundó en 1905 inicialmente como la Asociación Nacional de Usuarios de Cemento, ¿no? La NASU, que es, ahí está en inglés, ¿no? Viene de National Association of Cement Users. Luego la primera edición en 1910, revisado y adaptado varias veces según las necesidades de la industria.
la reorganización de ACI del 2014, lo que mencionábamos, luego se consolida en 2019 y se sentaron las bases para la estructura actual. Aquí un listado, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando el ACI, ¿no?, desde todas sus publicaciones. Fíjense que se publica por primera vez una regulación de la NASU en 1908, luego en 1910 también se publica el primer código de construcción y se van realizando distintas publicaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en 1941 el código de construcción de ACI fue renombrado como ACI 318. ¿Bien? Luego se van realizando las publicaciones, luego se incluye capítulos sobre concreto pretensado, se publica un comentario para explicar las consideraciones, se adopta una filosofía de diseño de resistencia última en 1971, seguimos con las publicaciones, luego se publica por primera vez en unidades del sistema métrico, ¿no?, en 1989, y el código y comentario se publica en un solo documento, no como lo tenemos nosotros en las NBs. En la NB del 2012 y 2017 teníamos 2 tomos, ¿no? En la del 2020 lo bueno es que ya se publicó en un solo tomo, la norma NB, ¿no? Tenemos similar a la CI, en una columna la especificación y al lado en una columna el comentario de esa especificación. Y así, bueno, esto va pasando, luego se incluye capítulos revisados y ampliados sobre concreto prefabricado, luego es reconocido por la ISO, se publica por primera vez la traducción en español, ¿no?, el 2005, por primera vez en español y en chino. Luego el 2014 hay una reorganización, luego el 2019 también la novedad es que las ilustraciones a color, ¿no? Aparece el color en las normativas, que es algo muy bueno. Y 3 años después, el 2022, ya no hubo qué cambios hacer a la norma del 2019, entonces se reaprueba la norma del 2019, ¿no? Cuando hay una reaprobación es como que hay una nueva publicación el año 2022. Entonces esa misma norma del 2019 ha sido reaprobada el 2022, ¿no? Y después de 3 años nuevamente, el 2025, ya se publica la última versión, que ya la tenemos, ¿no? Bueno, y aquí hay algunas portadas, ¿no? Desde el 2002, por ejemplo, el 2005, el 2008. Fíjense cómo ACI actualiza cada 3 años su normativa, ¿no? Es entonces el ACI del 2011, el 2014, ahí es donde hubo la reorganización, el 2019, aquí se publica después de 5 años, ¿no? Y fíjense, el 2014 ocurre entonces el reordenamiento. Dice, ACU buscó y consideró activamente que ACI 318 debería reorganizarse como un documento basado en elementos estructurales. Dentro de cada capítulo, el usuario debería encontrar todos los requisitos necesarios para diseñar un elemento en particular, como ser una viga, losa, columna, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Kari Kopczynski, que es miembro del comité 318 de ACI, él tenía esta idea, ¿no? Planteaba lo siguiente, dice, esto eliminará la necesidad de pasar por varios capítulos para cumplir con todos los requisitos de diseño necesarios para un elemento estructural en particular, como era necesario con el antiguo formato de la organización. El nuevo diseño del código se puede comparar con un libro de cocina, ¿no? Nos decía en ese entonces, dice, todos los ingredientes para hornear un pastel, como huevos, harina, azúcar, aceite, junto con todas las instrucciones de horneado, están en un solo capítulo, en lugar de capítulos individuales sobre huevos, harina, azúcar, etcétera, ¿no? Fíjense cómo hace esta semejanza, ¿no?, con una receta de cocina. Es decir, que en un solo capítulo deberíamos encontrar todos los ingredientes, todo el procedimiento, ¿no?, todo lo relacionado a un diseño en particular. Entonces eso se buscaba también en ACI, ya que antes teníamos que pasar por muchos capítulos, ¿no? Ir a un capítulo de flexión, ir a un capítulo de corte, ir a un capítulo de torsión, ir a un capítulo de detallamiento, ir a un capítulo de... y así, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se ha tratado de hacer es mejorar todavía el uso de los usuarios en este caso, ¿no? Luego se publica el ACI 2025, esto también tuvo una actualización importante, por ejemplo, del 2019 al 2025, ¿no? El tema de sostenibilidad. En el 2019 no se aborda específicamente la sostenibilidad y en el 2025 se incorpora el apéndice N con guías para el diseño sostenible, análisis de ciclo de vida y resiliencia. Luego en lo que es hormigón prefabricado y posttensado, en el 2025 dice, se crea el ACI 319, que es prefabricado, y 320, que es posttensado, ¿no? En cimentaciones profundas, las disposiciones estaban dispersas en varios capítulos y en el 2025 un nuevo capítulo específico para el diseño sísmico de fundaciones profundas unificando criterios. Luego, concerniente al análisis no lineal, se presentaba en el apéndice A y en el 2025 se actualiza ese apéndice A con metodologías más avanzadas para análisis no lineal. Luego de anclaje y desarrollo de esfuerzos, hay directrices generales sobre anclaje y empotramiento
y en el 2025 se mejoran los criterios de anclaje y se introducen factores de reducción de resistencia y se detallan guías para barras estrechamente espaciadas en tensión, ¿no? Algunos de los cambios que hubo en la última publicación de ACI. Aquí están los países que siguen el código ACI, ¿no? Obviamente Estados Unidos, pero podemos ver desde México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, ¿no? Bolivia con las NBs en este caso, ¿no? A excepción de Brasil, ¿no? Pero fíjense cómo todo, gran cantidad de países prácticamente basan sus normativas en ACI. ¿Cuál es el contenido de ACI 318-2025? Es prácticamente los mismos 27 capítulos que hemos leído ya anteriormente, ya no vamos a leer cada uno, ¿no? Ahí están los 27 capítulos y tenemos muchos apéndices ahora en la nueva ACI, ¿no? También fíjense que lo más importante, uno de los apéndices, es tener esta equivalencia de ecuaciones no homogéneas, ¿no? En la norma. Por ejemplo, aquí, a ver, no sé si se nota, vamos a ampliar un poco. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos esta ecuación 73111, ¿no? 0,4 más FY 700, aquí 0,4 más FY 7000 y aquí 0,4 más FY 100.000, ¿no? Es que es la misma ecuación, pero está anotada para distintos sistemas de unidades. Generalmente, y también lo propio ocurre cuando tenemos raíz cuadrada, ¿no? Siempre que hay raíz cuadrada es una ecuación no homogénea, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 0,313 raíz cuadrada de F'C. Esto es para el Sistema Internacional de Unidades. Para el sistema MKS es raíz cuadrada de F'C simplemente. Y para el sistema inglés es 3.77 raíz cuadrada de F'C. Fíjense que la ecuación es la misma. No es que se ha cambiado de ecuación, simplemente los coeficientes, ¿no? Están en función al sistema de unidades que se vaya a utilizar, ¿no? Entonces eso es la importancia en este caso de aprender todos los sistemas de unidades, ¿no? Muchas veces solamente aprendemos o trabajamos con un sistema de unidad, por ejemplo, sistema internacional, pero cuando se nos presenta ya algún problema con el sistema MKS, ya no sabemos si las ecuaciones son correctas o no, ya no sabemos aplicar y a veces nos trancamos ahí, ¿no? Nosotros deberíamos poder trabajar en cualquier sistema de unidades independientemente, sin mayor complicación. En todo lo que veamos en las siguientes clases, por ejemplo, vamos a aquellas ecuaciones que tengamos no homogéneas, entonces las vamos a presentar así, en tres sistemas, ¿no? ¿Qué nos dice el sistema internacional? ¿Qué nos dice el sistema MKS? ¿Y qué nos dice el sistema de Estados Unidos, ¿no? El sistema inglés. Bien. Por ejemplo, aquí nos dice los esfuerzos están en megapascales en el sistema internacional. Aquí los esfuerzos están en kilogramos sobre centímetro cuadrado y aquí los esfuerzos están en libras sobre pulgada cuadrada, ¿no? Por eso la diferencia. Dice la norma 6 presenta tres sistemas métricos de unidades, el sistema internacional, MKS, metro kilo segundo, y el sistema inglés, ¿no? Ahí está, por ejemplo, en la tensión, megapascales y newton sobre milímetro cuadrado, el sistema internacional. Para el sistema MKS, kilogramos centímetro cuadrado. Y el sistema inglés, en P6, que son libras sobre pulgada cuadrada, o en K6, que son kips sobre pulgada cuadrada, ¿no? Kip es más que 1000 libras. Para la fuerza, el sistema internacional, newton, kilonewton, el sistema MKS, kilogramos, toneladas, el sistema inglés, libras o kips. Para la longitud, milímetros, centímetros, metros, ¿no? El sistema internacional también es un sistema métrico, entonces está en metros. El MKS también, milímetros, metros, centímetros, ¿no? Y el sistema inglés en pulgadas y pies. Y la superficie, bueno, lo mismo que la longitud, pero elevado al cuadrado. Y el volumen, lo mismo que la longitud elevado al cubo. Y la inercia, lo mismo que la longitud elevado a la cuarta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esas son principalmente las ecuaciones que se tienen. Bien, entonces, con eso hemos terminado hasta acá esta presentación de normativas, ¿no? A ver, vamos a ver. No sé qué normativa utilizaron ustedes, ¿no? Podrían comentar ahí un poco. O, a ver, voy a dejar de compartir. Podrían comentar ahí en el chat qué norma del hormigón estructural utilizan, ¿no? O cuáles han enseñado en la universidad. Seguramente algunos CBH, seguramente algunos NB, ¿no? Y cuál utilizan actualmente, ¿no? Si pueden colocar ahí en el chat para ver, ¿no? Cómo está su situación en este momento.
Bien, ahí Cristian nos dice NB225001, ¿está bien? Y la 002 de cargas. Eh, También Mario, NB225001, ¿está bien? ¿No? Posiblemente alguno, no sé los demás, posiblemente alguno haya utilizado en la CBH87, posiblemente alguno ACI, ¿no? Y esa es la mezcolanza que tenemos nosotros con las normativas en nuestro país en la actualidad, ¿no? Les voy a compartir yo como en la bibliografía las normativas, ¿no?, que tengo a disposición. Tengo varias normativas, no solamente de hormigón, también la de cargas, algo anteproyecto de la norma de viento, de sismo, ¿no? Todo lo que les pueda servir. También algunos decretos supremos, resoluciones ministeriales, ¿no?, que son importantes que ustedes lo tengan siempre a mano para saber, ¿no?, cuáles son los decretos que han aprobado, por ejemplo, la norma CBH87, que se ha creado el Consejo Permanente del Hormigón Estructural, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, una vez que hemos visto esta parte, vamos a, vamos a continuar, ¿sí? No sé si tienen hasta aquí alguna duda, consulta, comentario. ¿Sabían todo esto de las normativas, de estas fechas, ¿no? Esta manera de cómo poder darle legalidad a a la NB, en este caso, en vez de la CBH? También hay otros términos que se utilizan, ¿no?, importantes en lo que es la parte legal. Por ejemplo, si bien hay una norma que está aprobada, como en la CBH 87, pero debido a su a que ya no se utiliza por mucho tiempo, ¿no?, a la inobservancia de la norma, a la inaplicabilidad, ¿no? Entonces hay términos que legalmente podemos nosotros utilizar y ver y darle una nueva salida a otro tipo de normativas más actuales, ¿no? Bien, vamos a compartir aquí. Y fíjense, si nosotros vamos revisando en distintas ciudades y así, qué normativa utilizan, con qué normativa se realizan los proyectos estructurales, por ejemplo, qué exigen los municipios, qué exigen las sociedades de ingenieros, en fin, en distintas ciudades. Vamos a ver que muchos permiten el uso de la CBH 87, permiten el uso de la NB, permiten el uso de la ACI, ¿no? Así que tenemos ahí ya libertad también para poder utilizar ese tipo de normativas. Bien, nosotros qué vamos a ver durante el curso, vamos a ver, hemos dicho, del ACI, ¿no?, del ACI 318. Vamos a entrar a ver algunas generalidades importantes de lo que es el hormigón armado, ¿no? Primero, el hormigón armado, podemos decir que es un material que se utiliza para la construcción de diferentes tipos de estructuras, como ser edificios, puentes, presas, pavimentos, túneles, obras industriales, obras de arte, ¿no? Las estructuras de hormigón armado tienen ciertas características derivadas de sus materiales y de los procedimientos usados en su construcción, que las distinguen de las estructuras de otros materiales. Existen dos procedimientos principales para construir estructuras de hormigón armado. Primero, cuando los miembros estructurales se fabrican en posición definitiva en la estructura, se dice que el hormigón fue realizado in situ o en sitio, ¿no? Y cuando los miembros estructurales se fabrican en un lugar distinto a su posición definitiva de la estructura, el procedimiento recibe el nombre de hormigón prefabricado. Ahora, el hormigón, ¿no? Veremos primero sus generalidades, comportamiento y algunas propiedades. El hormigón simple, ¿no?, sin acero. Simplemente el hormigón es un material, sabemos que es un material artificial, que está compuesto por agregados inertes, que es arena y grava, y agregados activos, que son cemento y agua, ¿no? Entonces, hormigón es material artificial. ¿Por qué artificial? Porque debemos fabricarlo nosotros, ¿no? No lo encontramos ahí en el medio ambiente, ¿no?, directo para utilizarlo. Tenemos que fabricarlo, por eso es artificial. Y está compuesto, decía, por agregados inertes, ¿no?, que es arena y grava o piedra, ¿no?, y agregados activos, que es el cemento y el agua. ¿Por qué se dicen los agregados activos, no? Dice agregados activos, cemento y agua, porque al mezclarse entre ellos ocurre una reacción química, ¿no?, de endurecimiento, es decir, que comienza la hidratación del cemento, es una reacción química exotérmica, comienza la hidratación del cemento y se produce ahí, se inicia el fraguado, ¿no? Y en unión con los agregados inertes, que es arena y grava. ¿Por qué estos son agregados inertes? Porque al unir la grava y la arena no pasa absolutamente nada, ¿no? No hay ningún tipo de reacción ni nada, son agregados inertes. Sin embargo, al unir agua y cemento, ahí sí se produce la reacción química y comienza el proceso de endurecimiento del cemento, ¿no? Hidratación del cemento para fraguar.
Entonces se mezclan estos aditivos o estos agregados activos e inertes y se forma entre ambos una masa sólida para fraguar, que al fraguar adquiere gran solidez. El hormigón podemos decir que es un material semejante a la piedra que se lo obtiene mediante una mezcla cuidadosamente proporcionada de cemento, arena, grava u otro agregado, agua o posiblemente un aditivo. Entonces tenemos ahí, ¿no? Cemento, arena, grava, agua y posiblemente un aditivo, ¿no? Infinidad de aditivos, los más conocidos usados en nuestro medio, los de Zika, por ejemplo, ¿no? Pero no son los únicos, antiguamente se usaba mucho, entró con mucha fuerza también lo que era Euco, por ejemplo, ¿no? Y podemos ver gran cantidad de distintos aditivos. Bien. Algunas definiciones, ¿no? ¿Qué es lo que es una pasta cementicia? ¿No? Más conocida coloquialmente como lechada de cemento también. Es la mezcla de cemento y agua, simplemente, ¿no? Nosotros, pasta cementicia, entonces cemento más agua, tenemos esta pasta. Si esta pasta cementicia le agregamos nosotros arena, entonces tendremos un mortero, ¿no? El mortero no es más que cemento más arena más agua. Y si a este mortero le agregamos el agregado grueso, que es decir, la grava, entonces cemento más arena más grava y más agua, obtendremos el hormigón, ¿no? Entonces son las definiciones de lo que es pasta cementicia, mortero y hormigón. Ahora, es necesario agregar agua, además de aquella que se requiere para la reacción química, con el fin de darle a la mezcla la trabajabilidad adecuada que permita llenar los encofrados y rodear el acero de refuerzo embebido antes de que inicie su endurecimiento. La trabajabilidad es el mayor o menor trabajo que hay que aportar al hormigón en estado fresco en los procesos de mezclado, transporte, colocación, compactación y acabado, ¿no? La mezcla obtenida se endurece en encofrados en forma y dimensiones deseadas. El hormigón en su primera fase de elaboración se denomina hormigón fresco, pues se encuentra en un estado líquido, aunque en el mismo instante en que el cemento toma contacto con el agua se inicia el proceso químico de hidratación del cemento, el que en su primera fase se caracteriza por el pasaje paulatino a estado sólido. La mezcla obtenida se endurece en encofrados con la forma y dimensiones deseadas. Es necesario agregar agua, además de aquella que se requiere para la reacción química, con el fin de darle a la mezcla la trabajabilidad adecuada que permita llenar los encofrados y rodear el acero de refuerzo embebido antes de que inicie su endurecimiento. La trabajabilidad es el mayor o menor trabajo que hay que aportar al hormigón en estado fresco en los procesos de mezclado, transporte, colocación, compactación y acabado, ¿no? Entonces, fíjense, aquí nos dice hay que agregar agua, ¿no? Aquella cantidad de agua, además de la que se necesita para que ocurra este proceso de hidratación del cemento, ¿no? Hay que agregar agua para que la mezcla sea trabajable, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de agua? Esto está en función del proporcionamiento de mezclas que se realiza, es decir, de la dosificación, pero se debe colocar la cantidad adecuada, ni más ni menos, ¿no? Si colocamos mayor cantidad de agua, la mezcla se vuelve muy fluida, ¿no? Cosa que muchas veces se realiza esto en obra, cuando no hay un control de calidad riguroso, por ejemplo, los obreros tienden a aumentarle agua para que sea bastante fluido, echan luego el hormigón en el encofrado, se acomoda rápidamente, es muy fácil, ¿no? Se acomoda rápidamente y posiblemente ni siquiera sea necesario vibrar o el vibrado va a ser muy poco. Entonces esto es un error, ¿no? No deberíamos nosotros aumentar mayor cantidad de agua o viceversa. Sabemos que si colocar menor cantidad de agua, ¿no? ¿Por qué colocaríamos menor cantidad de agua? Porque la resistencia del hormigón está directamente en función de la cantidad de agua, ¿no? De la relación agua-cemento. Es directamente proporcional, quiere decir que a mayor, o es inversamente proporcional, quiere decir que a mayor cantidad de agua la resistencia es menor y a menor cantidad de agua la resistencia es mayor. Entonces muchas veces queremos mejorar la resistencia de un hormigón, colocamos menos agua, es decir, la mezcla más seca, entonces la resistencia aumenta, pero al ser una resistencia seca puede quedarnos espacios de aire dentro de los hormigonados, ¿no? Más conocido como cangrejeras, cosa que va a ser bastante perjudicial para la estructura. Entonces, no deberíamos nosotros ni colocar ni mayor cantidad de agua, porque al aumentar agua estamos reduciendo la resistencia, ni menor cantidad de agua, porque podría generarnos algún tipo de efecto secundario, como las cangrejeras, por ejemplo, ¿no? Luego, la mezcla obtenida se endurece en encofrados con la forma y dimensiones deseadas. El hormigón en su primera fase de elaboración se denomina hormigón fresco, pues se encuentra en un estado líquido, aunque en el mismo instante en que el cemento toma contacto con el agua, se inicia el proceso químico de hidratación del cemento, el que en su primera fase se caracteriza por el pasaje paulatino al estado sólido. ¿Bien?
Entonces ahí se mezclan todos los insumos, pasa a un estado fresco a un estado sólido, completamente duro. Se puede obtener hormigones con un amplio rango de propiedades, ajustando apropiadamente las propiedades de los materiales constitutivos, cementos especiales, agregados especiales, aditivos. Estas propiedades dependen en gran medida de, primero, de las proporciones de la mezcla, luego del cuidado con el cual se mezclan los diferentes materiales constitutivos, de las condiciones de humedad y temperatura bajo las cuales se mantenga la mezcla desde el momento en que se coloca en el encofrado hasta que se encuentra totalmente endurecida, y el proceso de control de estas condiciones se conoce como curado, ¿no? Ahí están los diferentes tipos de curados, por aspersión, por ejemplo, un riego periódico. Fíjense, si al unir el cemento con el agua se produce esta reacción química de hidratación del cemento, es decir, el cemento comienza a hidratarse, comienza a absorber gran cantidad de agua los primeros minutos, las primeras horas del hormigonado. Entonces, ¿qué va a hacer? Absorbe mucha agua, ¿no? Y al absorber agua, entonces se reduce el volumen, y al reducirse el volumen se van a generar fisuras, ¿no? Fisuras superficiales o incluso fisuras un poco más profundas. Entonces debemos evitar eso. Si sabemos que el hormigón, lo que el cemento está pasando por esta etapa de hidratación, debemos nosotros mantener hidratado el hormigón, es decir, regarlo periódicamente, ¿no? Ya sea así con un riego periódico o con láminas que evitan la desecación que se utiliza, o en un aposamiento del agua también, que es muy bueno. Pero esto podremos hacerlo tal vez en los pisos inferiores. Si vamos subiendo o en otro tipo de elementos, columnas y demás, ya es difícil, ¿no? Entonces hay que ver la manera de evitar este tipo de daño que podría sufrir debido a una fisuración prematura. La reacción que se produce al combinar el agua con el cemento es exotérmica, es decir, la temperatura de la mezcla aumenta con en la construcción de estructuras de grandes masas de hormigón, represas por ejemplo. Es necesario disminuir la cantidad de calor que se genera durante el vaciado, y lo que se logra fíjense, en estructuras de grandes masas, ¿no? Como represas, ¿no? Acá, o como fundaciones de un puente, por ejemplo, de un estribo, de una pila, ¿no? Que generalmente tienen volúmenes muy grandes. Como hay gran cantidad de cemento, entonces se está llegando a temperaturas muy altas. Si ustedes tocan el hormigón después de hormigonar, ¿no? O comienza a endurecer, van a ver que está caliente, ¿no? Caliente, tiene temperaturas, ¿no? Debido a esta reacción química. Entonces hay que controlar, en climas muy extremos hay que controlar esa temperatura, ¿no? Fíjense, nos dice aquí cómo podemos controlar o bajar esta temperatura con mezclas pobres, ¿no? En relación a su contenido de cemento. Esto obviamente si nos permite las especificaciones técnicas, si nos permite la normativa. Generalmente, tal vez en fundaciones podemos trabajar con hormigones de menor resistencia que con el saldo de los elementos estructurales. Si vamos a reducir la resistencia, reducirá la cantidad de cemento por cubo, entonces podemos ir controlando tal vez ahí, ¿no? Con mezclas pobres. También con agua en forma de hielo, ¿no? Es decir, como si fueran cubitos de hielo, ¿no? O una barra de hielo para bajar la temperatura, o con cementos especiales de bajo desarrollo de calor, por ejemplo, ¿no? Ahí están unos cementos especiales, algunos cubos de hielo, ¿no? Que se pueden utilizar. El hormigón posee una alta resistencia a la compresión, pero no así a la resistencia a la tracción, por lo que a partir del siglo XIX se consideró factible la combinación con barras de acero que, partiendo de una adecuada adherencia, da paso a un material combinado eficiente ante esfuerzos de tracción como de compresión. Este nuevo material recibe el nombre de hormigón armado, ¿no? Entonces, el hormigón resiste muy bien a la compresión, es similar a una piedra, resiste muy bien a la compresión, pero a la tracción no, a la tracción se parte. Entonces, si nosotros combinamos un material que resiste muy bien a la compresión con un material que resiste muy bien a la tracción, entonces tendremos un material bastante eficiente, ¿no? Que sea bastante eficiente a la fricción. Dice, este nuevo material se denomina entonces hormigón armado, ¿no? En nuestro país más común hormigón armado, también se usa mucho en otros países concreto reforzado, por ejemplo, ¿no? La traducción oficial de ACI siempre usa ese término, concreto reforzado, o la combinación de ambos, ¿no? Hormigón reforzado o concreto armado, ¿sí? Pero en nuestro país predomina hormigón armado. Ahí está, ¿no? Entonces decíamos, un material que resiste muy bien a la compresión. Aquí se está haciendo un ensayo de compresión axial con una prensa hidráulica. Aquí un ensayo de tracción a esta probeta de acero, ¿no? Compresión más tracción, un hormigón bastante eficiente. Bien. Ahora, el acero, ¿no? En el acero también podemos entrar a ver algunas generalidades y propiedades que tiene el acero. Primero, mencionar que el acero es un producto siderúrgico, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque se obtiene una siderurgia, ¿no? Se obtiene de la combinación del hierro con pequeñas cantidades de carbono, entre 0,5 y 2%, ¿no? Es muy poco. Mientras a mayor cantidad de carbono, entonces va a ser mayor la resistencia del acero. Menor cantidad de carbono, menor resistencia, ¿no?
pero mayor capacidad de deformación también. Entonces, se incluyen además pequeñas cantidades de otros minerales como magnesio, sílice y azufre. También es llamado barras de refuerzo, varillas, cabillas en otros países, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una foto de un horno eléctrico de corriente continua, ¿no? Altas temperaturas para luego fabricar este tipo de materiales, ¿no? Son barras con corrugaciones de distintos diámetros, ¿no? Y con cierta resistencia. Ahora, a mayor cantidad de carbono, aumenta la resistencia al acero, pero disminuye la ductilidad. Es decir, que la barra pierde capacidad de formación en el rango plástico, ¿no? Esa es la ductilidad. Vamos a hablar mucho acerca de ductilidad también más adelante, pero no es más que lo que indica ahí, ¿no? Su capacidad de formación en rango plástico. Es decir, la capacidad que tiene una estructura de deformarse sin romperse, ¿no? Deformarse inelásticamente sin romperse. Entonces, acero, y tenemos, este es el acero corrugado, convencional que utilizamos en hormigón armado, pero tenemos también un acero de alta resistencia, por ejemplo, este que viene en forma de bobinas, ¿no? Es como un hilo y viene de inicio a fin, no está cortado, y se va desenrollando y uno corta en la longitud que necesita, ¿no? Se utiliza mucho esto en post-tensado, por ejemplo, en vigas de puentes, en losas, ¿no? En fin. Y estos materiales, ¿no? De alta resistencia, por ejemplo, estas bobinas que decíamos, ¿no? Tienen resistencias hasta 1890, 1860 megapascales, por ejemplo, ¿no? Son una alta resistencia versus otros materiales como estos que más convencionales, ¿no? Un A60, por ejemplo, de 420 megapascales. Para lograr una acción efectiva del acero es esencial que el acero y el hormigón se deformen en forma conjunta, es decir, es necesario que haya una adherencia suficiente entre los dos materiales para asegurar que no ocurrieran movimientos relativos entre las barras de refuerzo y el hormigón circundante. Es por esto que para miembros estructurales de hormigón armado se deben usar barras corrugadas, estriadas y con resaltes, que se adhieren o se agarran al hormigón. Se excluye el uso de barras lisas para el hormigón, ¿no? Aquí tenemos las barras corrugadas. Fíjense, hay que garantizar que se adhiera esta barra con la mezcla de hormigón circundante, ¿no? En todo su perímetro. Por lo tanto, por eso existen estas corrugaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque para el diseño nosotros, luego veremos cuáles son estas hipótesis de diseño, vamos a ver que ya se debe garantizar esta adherencia entre las barras corrugadas y el hormigón, ¿no? Se debe garantizar, no debe deslizarse una barra por dentro, ¿no? Por eso es que dice que no se permiten barras lisas en hormigón. Luego, las barras corrugadas no tienen un diámetro único debido a la presencia de las corrugaciones, ¿no? Por lo que se usa un diámetro nominal, que es aquel que de una barra lisa equivalente que tenga el mismo peso de una barra corrugada. Los requisitos mínimos para resaltes superficiales, es decir, espaciamiento, proyección, etcétera, de las corrugaciones, ¿no? Se han determinado mediante investigación experimental. Diferentes fabricantes de barras de refuerzo utilizan distintos patrones, todos los cuales satisfacen los requisitos, ¿no? Es decir, cómo va a ir las corrugaciones, ¿no? Completamente horizontal, más apegadas, diagonal, tipo zigzag, cruzadas, etcétera, etcétera, ¿no? De esa disposición, entonces, dice, se determinan mediante investigación experimental. Luego, la sección transversal de las barras es una forma circular y alcanza diámetros de hasta 2,25 pulgadas, ¿no? 2,25 pulgadas, o sea, más de 5 centímetros. Se designan por su diámetro en milímetros o pulgadas. Ejemplo, 3 octavos de pulgada, eso o su equivalente a 10 milímetros será, o por el número de octavos de pulgada en su diámetro. Por ejemplo, número 4, número 6, número 7, ¿no? Esto es muy común, por ejemplo, en Estados Unidos también, ¿no? Manejar los diámetros por números de octavos de pulgada. ¿Qué quiere decir números de octavos de pulgada? Es decir, que a esta numeración nosotros le dividimos entre 8, ¿no? Y se convierte en pulgadas, ¿no? Por ejemplo, 4 dividido 8. Si simplificamos la cuarta 1, la octava, la cuarta 2, entonces nos queda de media pulgada, ¿no? Fíjense que entonces tenemos aquí número 4 será de media pulgada. El número 6 dividido 8, la mitad 3, la mitad 4, ¿no? Es 3 cuartos de pulgada. El número 7, 7 octavos de pulgada, respectivamente. Bien. El tipo de barra más usado es el A60. El número 60 es expresado en KSI, que es kip sobre pulgada cuadrada, con un esfuerzo de excedencia nominal FY de 420 megapascales. En algunos países se usan barras A40 con FY de 280 megapascales, principalmente como estribos. El modo elasticidad, esto nos acaba de la norma, nos dice que es 200.000 megapascales o su equivalente a 29 millones de PSI. Peso específico, esto no está en la norma, pero es bastante común tomar este valor, ¿no? El peso específico del acero es 7.850 kilogramos sobre metro cúbico. Y tenemos distintos grados de acero, ¿no? 40, 60, 80, 100,
con sus distintas resistencias, por ejemplo, 280 megapascales, 420 megapascales, 560 megapascales o 700 megapascales. Y aquí su equivalente, ¿no? Es que estamos aquí viendo en sistema internacional, es decir, megapascales, en sistema MKS, kilogramos centímetro cuadrado, o en sistema inglés, ¿no? P6. Bien. Ahí tenemos, por ejemplo, una barra y generalmente viene bien identificada. Primero tenemos el símbolo del fabricante, ¿no? Sidetur Venezuela en este caso, designación del diámetro en octavos de pulgada, en este caso número 5, ¿no? Entonces 5, ya sabemos que es 5 octavos. Lo que más tenemos, S o W, S que es el proceso de fabricación, dice S es acero carbono no soldable a temperatura ambiente y W es acero carbono soldable a temperatura ambiente. Y finalmente el ST60 es el grado del acero, ¿no? Los 400 o 40 KSI, equivalente a 280 megapascales, por ejemplo en este caso 60 KSI, que equivale a 420 megapascales. El acero de refuerzo no viene en forma de barras circulares y disponibles en un amplio intervalo de diámetros para aplicaciones normales, ¿no? Entonces viene en forma de barras circulares y aquí podemos ver distintas tablas, ¿no? Que generalmente se presentan, esto es de la normativa incluso, ¿no? El número de barra, esto está en milímetros, diámetro nominal en milímetros, área nominal y masa nominal, ¿no? Esto es tratado de las normas ASTM, similar, ¿no? El número de barra, el diámetro nominal, área nominal, peso nominal, y otro tipo de gráficas, ¿no? O de tablas, ¿no? Lo mismo, estos ya son de distintos fabricantes. Aquí hay alguna equivalencia entre los diámetros, por ejemplo, el número 2 es igual a 1/4 de pulgada. Convirtiendo, esto es 6,35 milímetros, sin embargo, se comercializa como 6 milímetros, por ejemplo, ¿no? Tenemos también gran información de los catálogos de las siderurgias. Cuando nosotros compramos acero para un proyecto, ¿no? En grandes cantidades, se nos va a proporcionar también las certificaciones de calidad, los ensayos que se han ido realizando, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, como por ejemplo esto que podemos ver acá, y algunos catálogos, ¿no? de pesos y medidas en función del diámetro de la barra, propiedades mecánicas, ¿no? Que se tienen de las barras, aquí sección útil de acero versus sección útil de cabillas o varillas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Su designación en octavos de pulgada, aquí en centímetros, aquí en pulgadas, aquí el peso, y aquí la cantidad de barras, ¿no? Y cuál es el área. Por ejemplo, 6 barras de, o en este caso, 6 barras del número 6, o de 3/4 de pulgada, por ejemplo, 17,1 centímetros cuadrados, ¿no? Es decir, que este tipo de tablas nos ayuda para poder identificar rápidamente y tomar decisiones acerca del área, en este caso. Lo mismo acá, sección de acero versus la separación de las cabillas, ¿no? Bien. A ver. Ya estamos en la hora, ¿no? A ver, veremos esto más y concluimos. Dice, en Bolivia nosotros ya contamos con una siderúrgica, ¿verdad? Que es Las Lomas, la primera siderúrgica de Bolivia, ubicada en la localidad de San Jacinto del municipio de Buenavista, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con un espacio abarcado de 77 hectáreas. Tuvo una inversión aproximada de 169 millones de dólares, ¿no? Piensa, ahí está la siderúrgica Las Lomas, nada que envidiar con otras siderúrgicas extranjeras, el hecho de que sean relativamente nueva, ¿no? Hace también de que sea bastante moderna, ¿no? Ahí está la siderúrgica boliviana. Aquí, por ejemplo, una ficha técnica de la siderúrgica, aquí algunos aspectos importantes, qué normativas están cumpliendo, qué diámetros podemos encontrar, de la presentación de las barras de 12 metros, nos dice, aquí las características geométricas, propiedades mecánicas, etcétera, ¿no? Y aquí la identificación, como veíamos anteriormente. Y también, adicionalmente, el refuerzo se podrá encontrar en forma de mallas electrosoldadas, ¿no? Para la construcción de pavimentos, losas, entrepisos o techo, y se designan por calibre o diámetro de la barra y por su separación. Bien, bien. Vamos a quedar aquí. Vamos a quedar hasta aquí. La siguiente clase vamos a continuar, ¿no? Viendo estos aspectos importantes. Bien. No sé si antes de cerrar tienen una consulta, duda, comentario hasta aquí. Bien. No hay comentarios, entonces vamos a cerrar la clase aquí y nos estaríamos viendo el próximo día jueves, ¿verdad? Jueves a las 8 de la noche. Bien, que tengan buen descanso todos y hasta la siguiente clase. Buenas noches.